Recording in progress. Arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko udal osoko bilkurara, iraileko ohiko oso bilkura. Hasi baino lehenago, eta Rofen 91 artikulu 3. puntua esaten dauen bezala, alkateak edo lehendakariak gai ordena alda dezake. Aldatuko dugu mozioaren puntuak, 6. punto eta 8. diez mozio bi, nun etorriko diez haiek pertsonak haiek defendatzera. Orduan, egingo duguna da aldatu gai ordena eta 8. punto pasatuko da 7. punto izatera. Orduan, lehenengo mozioak 6. izango da Juan Carlos Poderoso Martínez defendatuko duena eta 7. punto izango da mozioa non Mauri Imaz Bengoa defendatuko duena. Batez ere da, haiek ez egoteko horritxaroten gu egiten dugun osoko bilkura osoa, eta 7. puntua pasatuko da izatera 8. Bai? Hori esan da, ja, pasatzen gara, gaurko gai zerrenda, lehenengo puntua bidezko balitz, aurreko akten zirriborroa irakurtzea eta onartzea 2021koa, maiatzaren 26koa eta 2021ko ekainaren 30ko ohikoak. Takit, oharrak dekozue, gehitzeko, edo, orduan, onartutzat emoten diez bi aktak. 2. punto, intereseko gai batzuen berri emotea. Lehenengo atala, diru zaintzako gerakinaren bidez finantzatutako kreditu aldaketak. Interventore jauna. Arratsaldeon, como viene siendo habitual y tal y como explicamos en la comisión de organización de la semana pasada, se traen al Pleno las modificaciones de crédito financiadas con remanente de tesorería a los solos efectos de dar cuenta de ellas aquí, trasladarlo así a la Diputación Foral de Vizcaya como órgano de tutela financiera. En este caso, hablaríamos de 2 modificaciones de crédito, una del 18 de junio de 2021, la 2021/1023, de 390.009,66 euros, y la otra del 6 de agosto del 2021, la 2021/1314, por importe de 108.447,31 euros. Mila esker. Eskerrik asko, eta eragozpen aurkako alkatetzaren ebazpenak, interventore jauna. Arratsaldeon berriro ere. En este caso, se trae al Pleno la dación de cuenta de un decreto de alcaldía levantando un reparo interpuesto por el órgano interventor, en este caso yo, y se trataría del decreto 2021/1172, levantando un reparo en el ámbito de las subvenciones por 1.600 euros. Mila esker. Eskerrik asko, beste gai batzuk, oin azaltzeko, Iker, hitza zurea da. Arratsaldeon guztioi. Alde batetik dekogu kontratatu egin dugu, lizitatu dugu Merkatu Plazaren diseinu de experiencia eta aurre proiektua, eta hasiko da datorren astean. Eta alde batetik dekogu baita egin genuena teknikarien lanpoltzak osatu dugu eta hasi gara deitzen, pertsonak deitzen eta hutsuniak betetzen. Eta azkenik, daukagu erregistro elektronikoa martxan berriz, orduan, edonor alda sartu beste erakunde publikoetan eta hemen erregistratu edo alderantziz hemen erregistratu gobernu Eusko Jaurlaritzari edo dana dalakoa. Eta horiek dira. Eskerrik asko, Neskutz, hitza zurea da. Aurten turismo aldetik 2021ko, aurtengoa, iaz baino 3.982 bizitari gehiago izan ditugu turismo bulegoan, 176 gehiago egin zuzen. Datu oso ona dela deritzogu, 2019ko maila lortu dugu eta 2019arekin konparatzen badugu,
aurten 24 pertsona gitxiago etorri dira 2019an, beraz, datu beretsua da. Kontsultei dagokionez, 2020an estatuan egondako mugikortasun oztopoak izan direla eta aipatzekoa da estatuko bisitarien hazkundea aurten. 2019ko datuekin konparauta, aipatzekoa da estatutik etorritakoen kopurua altuagoa izan dela eta atzerritarrena baxuagoa. Ziurrena izan da atzerritik bideiatzeko mugak direla eta. Nundik zein da kontsultak egin dituzten jatorrien arabera? Durangokoak izan dira 124, Euskaditik 115, Estatutik 160, batez be Madrid, Bartzelona eta Valentzia, eta atzerritik 101, batez be Frantzia. Zerbitzuei dagokionez, gehien eskatu direnak izan dira komertzio bonoak, Gurutze Santu Museoko bizitak eta audiogiak. Eta erabiltzaileak izan dira, kasu honetan izan dira, 158 Durango, 113 Euskadikoek, 137 estatukoek, baita Madrid, Bartzelona eta Valentzia, eta 101 atzerritik, etorri direna batez be Frantziatik. Eskerrik asko. Intereseko gaiak azaldu ostien, pasatzen gara, 3. eta 4. puntuetara. 2 puntu horiek gai berdina denez, edo, eta hori buruz tratatzen dutela biak, egingo duguna da batera egingo da debate eta bosketa, gero aparte, egingo dugu 3. puntuaren bosketa eta gero 4. puntuarena. 3. puntu, Durangoko aparkatze mugatuko kontrol zerbitzuari buruzko 7/2021 lizitazio espedientearen atzera egiteko proposamena, eta 4. puntu, Durangoko aparkatze mugatuko kontrol zerbitzuari buruzko 32/2021 lizitazio espedientea onartzea. Idazkari Anderea, hitza zeurea da. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Se trae, por un lado, la propuesta de desistimiento del expediente de licitación de la OTA iniciado con anterioridad, porque durante el plazo de presentación de ofertas, a raíz de la consulta realizada por una empresa interesada en la licitación, se comprobó que existía un error, una incoherencia en la carátula del pliego, en el sentido de que en el pliego técnico se estaba enumerando una serie de aspectos que tenían que ser valorados de forma automática si se superaban unas determinadas frecuencias y, sin embargo, ello no tenía un reflejo en la valoración, en la forma de puntuar ese aspecto. En consecuencia, lo que se trae, por un lado, es la propuesta de desistimiento de ese expediente de licitación por la sencilla razón de que no se trata de un error subsanable en absoluto, puesto que está vinculado a un aspecto esencial de la licitación. Y, por otro lado, lo que se trae es la propuesta de aprobación de un nuevo expediente de licitación, de suerte que, a propuesta del órgano gestor, se ha introducido, se ha especificado dentro de los criterios de valoración automática, dentro del apartado frecuencia de vigilancia y control, que tiene una evaluación de hasta 3 puntos, se ha disociado, como decía, 2 aspectos distintos. La mejora en cuanto a las personas controladoras, en cuanto al número de plazas hora adicionales de control, por un lado, y por otro, la mejora en cuanto al número de matrículas hora adicionales a los mínimos. En consecuencia, ese es el motivo por el cual se propone el desistimiento del anterior expediente y la aprobación de uno nuevo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, oin ronda hasiko gara, PSE, hitza zurea da. Arratsaldeon guztioi. Respecto al punto 3, la propuesta de desistimiento, adelantar que el voto del PSE va a ser favorable a esta desestimación. Está claro que todos podemos cometer un error y este es un caso de esos. Lo que aquí sí que nos preocupa es que estamos asistiendo a varios pliegos que nos quedan desiertos, denuncias que se nos presentan ante el órgano administrativo de recursos contractuales, denuncia por plazos de ampliación incorrecto, y esto está ocurriendo en este ayuntamiento. No es debido al mal trabajo de ninguno de los trabajadores del ayuntamiento técnicos,
Esto es debido a que entendemos que no hay unas directrices claras, una buena organización y planificación que debe de venir por parte de los que dirigen este ayuntamiento, y así pasan las cosas como las que hoy tenemos que aprobar. Insisto, nuestro voto en este punto va a ser favorable. Respecto al punto 4, dado que el 21 de julio se debatió este mismo punto, mantenemos la postura que mantuvimos aquel día. Eskerrik asko. EAJ. Bai, arratsaldean eta eskerrik asko. Bueno, guk hirugarren puntuan alde bozkatuko dugu. Bueno, apur bat, Jessicak esan dauen moduan, erroreak daudenean, susanatu egin behar dira, eta uste dugu espediente hau pila bat atzeratzen ari dela, eta lehenbailen ateratzea dela komenigarriena. Argi dago, akatzak konpondu egin behar direla. Bestalde batetik, laugarren puntuari dagokionez, bere garaian irten zanean abstenitu egin ginen, abstenitu ginen, esan genuen, nolabait, zalantza pila bateko guzalako zelan irtengo dan espediente hau, eta zelan irtengo dan otaren sistema berri hau. Baina, esan bezala, gaur, hirugarren puntuan alde bozkatuko dugu lehenbailen ateratzeko, eta laugarren puntuan abstenitu egingo gara lehen egin gendu moduan. Eskerrik asko. Bai, idazkari Anderea eskatu dozta hitza, eta pasatuko diot, Teresa, hitza zeurea da. Bai, eskerrik asko. Sí, en relación al funcionamiento del área de contratación, realmente, la responsable técnica del área de contratación pública soy yo. Entonces, sí quería aclarar una serie de aspectos y ofrecer una serie de datos para que se entiendan bien los ejemplos que se han puesto como, digamos, como indicación de mal funcionamiento o de aspectos mejorables del área de contratación. Como elemento de comparación, yo he pedido datos respecto a los expedientes de contratación que se han tramitado desde el 2018 hacia acá. Nosotros solemos utilizar en contratación un concepto que suele referirse a contratos nagusis para referir a esos contratos, esas licitaciones que no son contrataciones menores en sentido estricto. A partir de ahí, en el año 2018, se tramitaron 32 expedientes de contratación. En el 2019 fueron 37. Me refiero, en todo caso, siempre como contratos principales. En el 2020 fueron 48 y en lo que va, digamos, de mes de septiembre a 29 de septiembre me ofrecen los datos de que existen abiertos 38 expedientes de licitación. Dentro de esa foto, además, quería añadir que se ha hecho un esfuerzo por, digamos, regularizar el elenco de contratos menores que se venían realizando y que en realidad respondían a necesidades estructurales del ayuntamiento y, por lo tanto, aunque podrían encajar anualmente considerados dentro de la cuantía de contrato menor, lo cierto es que sobrepasan la duración anual, es decir, reflejan unas necesidades estructurales del ayuntamiento y, en consecuencia, no son contratos menores. Visto lo cual, y ante la insistencia en los reparos de la intervención de fondos, lo que se hizo fue un esfuerzo por regularizar esos contratos, ponderando los recursos municipales y la capacidad que se tenía para llevar a cabo la regularización de esos contratos. Y en función de ello, lo que se dictó fue un decreto, una resolución de 8 de junio del 2021, en el que área por área, cada una de ellas hacen un compromiso para elaborar los pliegos técnicos precisos para, como decía, regularizar esas contrataciones, porque realmente corresponde a cada área presentar al área de contratación, valga la redundancia, los pliegos que van a posibilitar posteriormente su instrucción administrativa. Realmente es un compromiso ambicioso porque estamos hablando de que en la oficina técnica hay 29 expedientes a regularizar, es un ejemplo, pero en informática son 16, en el área social son 6 y así sucesivamente. Visto lo cual, sí que quería hablar de los casos que se han puesto como ejemplo de no correcto funcionamiento o indiciarios de un trabajo técnico mejorable. En el contrato de limpieza de edificios municipales, ese expediente se comenzó a licitar en enero del 2020, recién llegada yo al ayuntamiento. Hubo que prorrogar el anterior y se inició un expediente de licitación de edificios municipales. En ese contrato hubo una propuesta y una adjudicación que se realizó en favor de Eulen, que era la anterior adjudicataria,
y se interpuso un recurso especial de contratación por parte de otra empresa, ISS. Ese recurso fue resuelto por un órgano autónomo que forma parte de la estructura de la Administración autonómica y resolvió que esa adjudicación no estaba correctamente realizada, con lo cual la propuesta de adjudicación se tuvo que revocar y se realizó en favor de la empresa ISS. Visto lo cual, la empresa Eulen interpuso un nuevo recurso especial de contratación y el OARC resolvió que ese recurso, ese segundo recurso, no tenía sustrato jurídico, lo que en definitiva concluyó con que la empresa adjudicataria fue ISS. En ese proceso realmente no intervino únicamente el área de contratación, intervino todas las áreas municipales, partiendo que es un contrato que se propone desde la oficina técnica. En el caso de la OTA, sin duda, es un contrato que fue prorrogado en el año 2017, es decir, estamos hablando de un expediente de licitación que es complejo y costoso y la medida de ello la da el hecho de que, como decía, hubo que prorrogar esa licitación que viene del ejercicio 2017. Otro expediente que dio lugar a un recurso especial en materia de contratación fue el de servicios jurídicos municipales. Tengo que aclarar también que el contexto de esta licitación es que hasta ahora ese contrato no se había licitado, era un contrato menor de los de objeto de regularización. Tras el esfuerzo de licitarlo, efectivamente, hubo un recurso especial en materia de contratación de una empresa que puso de manifiesto que la solvencia exigida para formar parte de esa licitación era desproporcionada, no estaba justificada en el expediente. Visto lo cual, se rectificó el pliego y se licitó. Otro ejemplo que se me ha mencionado es pues el tema de la ampliación del plazo en la licitación de diseño de la experiencia de la plaza del mercado. Efectivamente, hubo una ampliación del plazo de presentación de solicitudes y a raíz de un escrito de alegaciones de una empresa licitadora se puso de manifiesto que efectivamente se había cometido un error y posteriormente ese contrato se ha licitado y se ha firmado y no ha tenido ninguna trascendencia jurídica. Y otro ejemplo que finalmente también se puso de manifiesto, se nos ha puesto de manifiesto, es que una licitación quedó desierta porque se licitó en el mes de julio, que es el contrato de remodelación del Parque de San Ignacio. Y realmente posteriormente se ha comprobado que el motivo de que ha quedado desierta no es el hecho de que se licitase en julio, sino que existe, como entiendo que se ha explicado en la Comisión Informativa de Territorio, un desfase muy acusado en el precio de la madera contenido en el proyecto, en torno a un 25% inferior al actual. En conclusión, entiendo que estos son los datos. He mencionado los expedientes que han dado lugar, digamos, a conflicto jurídico dentro de todo este elemento de expedientes que se han tramitado y yo, como responsable de contratación, estoy razonablemente satisfecha del trabajo que se realiza en contratación en términos absolutos y en términos comparativos con respecto a trabajos de años anteriores, bastante más satisfecha. Eskerrik asko. Eskerrik asko, jarraitzen dugu rondarekin. Herrien eskubidea. Sí, Arratsaldeon. Bueno, poco más que aportar a lo que ha dicho la secretaria municipal. Como ha explicado, se están regularizando muchos contratos. Los datos pues respaldan que se está regularizando una gran cantidad de contratos, por lo que el trabajo obviamente se está multiplicando. Y por eso este equipo de gobierno decidió reforzar este servicio de contratación, porque entendemos que, aparte de muy necesario, se estaba cargando con mucho trabajo para poner al día lo que se debía haber hecho anteriormente. Tanto las alegaciones como las licitaciones desiertas son comunes en cualquier administración pública, en cualquier ayuntamiento. No hay que ir muy lejos. La pasada legislatura tuvimos varias. La diferencia, pues en este caso, podría ser cómo se resuelven. Es decir, nosotros damos el trámite legal oportuno y así no tenemos que vivir esperpentos como se vivió la pasada legislatura, donde se realizó, por ejemplo, una mesa de contratación para una obra que ya estaba terminada. Entonces, obviamente, estas situaciones se dan aquí y en todos los sitios. La diferencia, obviamente, está en cómo se resuelven. Y en este caso, como ha explicado la secretaria municipal, se resuelven como manda la legalidad. En cuanto a los puntos que hoy nos traen, pues bueno, como se ha explicado, es un pequeño error de redacción. Votaremos a favor del punto 3
y, como ya hicimos anteriormente, votaremos a favor del punto 4. Mila esker. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bai, arratsaldeon danoi. Gitxi gehiago esateko, nahiko esaldu dau idazkarixek eta gero ondo berbi hartute herrien eskuideko bozeramaile bai. Arazo teknikuek ondiez gai desberdinetan, zalantza, gaur hona ekarrian zalantza, harinoko astien bai, laraz izan batzordietan eta saldu izan batzordietan zer dela eta monzien, akatzunek, akatze teknikonek, beti be monlik esenak eta batez be idazkarizek ondo esan da moduen, aurrek urtatik hobetzeke edo hobetu alzen prozedurak hobetzen esfortzu berez izan jalako kontrazioako alorretik, orduen zentzu horretan dudabarik eskerrak emotie kontrazioetik egin lan guztixeri. Kasu honetan, arazo tekniko txiki bat egon da, arduratzen hau pentsetiek arazo tekniko txikixek, legaliadien baitan mugatzen dizen arazo tekniko txikixek, irizpide politikokin aldatzeko gaitasune egon lehikela, plantamentu moduen arduratzeko da, zelan alde politikuek, ekidin lehik esan arazo teknikuek ilegalietan sartu barik, baina, kasu honetan ekarri da, konpondu da arazue eta hona kargu, lehen onartu duena bertan bere izteko, eta bigarrena onartzeko zelan ez, bata zein bestien alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren ronda. Bozkatu baino lehenago, 3. eta 4. punto. Sí quiero pedir disculpas a la secretaria municipal por las críticas que se han vertido aquí hacia el trabajo municipal y darle las gracias por el trabajo, esfuerzo y dedicación que le dedica a esta administración y, sobre todo, para que el funcionamiento se haga siempre con un criterio jurídico acertado. Oin, pasatuko gara bozkatzera, 3. punto, Durangoko aparkatze, mugatuko kontrol zerbitzuari buruzko, 7/2021 lizitazio espedientean atzera egiteko proposamena. Alde, hau batez onartzen da. 4. punto, Durangoko aparkatze mugatuko kontrol zerbitzuari buruzko 32/2021 lizitazio espedientea onartzea hala badagokio. Alde, Euskal Herria Bildu, herriaren eskubidearen botoak alde, kontra, PSren botoak kontra, abstentzioak, EAJren botoak abstenidu egiten diez. Bosgarren punto, Durangoko azokako saltokien emakidea espedientea onartzea hala badagokio. Idazkari Anderea, hitza zeurea da. Eskerrik asko. Se trae a aprobación el expediente de adjudicación de puestos de la Plaza del Mercado de Abastos en base a un pliego regulador que tiene el objetivo, por un lado, de regular el procedimiento de licitación y, por otro, regular la vida de la concesión de los puestos, con la virtualidad de que en este caso se han incluido también normas de funcionamiento del mercado, dado que la actual regulación es un reglamento antiguo y está obsoleto, con lo cual este documento tiene esa triple virtualidad. Voy a pasar a repasar cuáles son los aspectos destacados o, digamos, que se han introducido con posterioridad al dictamen de este punto en la comisión informativa, de acuerdo a las reuniones mantenidas tras esa comisión. En el punto 2.1, relativo a los puestos, se ha establecido una particularidad en los números 2 y 16, y es dotarles de la naturaleza o del destino de actividad comercial abierta, cuando anteriormente esa actividad era alimentaria.
con lo cual hay un aspecto de mayor apertura en ese sentido. En sentido estricto, se define en el pliego que en los puestos 2 y 16 se podrá desarrollar cualquier actividad comercial compatible con la venta de productos alimenticios en los restantes puestos del mercado. También se ha introducido el aspecto de excluir dos tipos de ventas, la venta de tabaco y la actividad de juegos y apuestas. Por otro lado, y en cuanto a la duración del contrato, aunque inicialmente fue dictaminada una duración de un plazo inicial de 4 años, prorrogable anualmente hasta consumir una duración máxima de 6 años, el criterio, según el pliego que se trae ahora, es de establecer una duración inicial de 1 año, de forma que esa duración se vaya prorrogando, si existe consentimiento por parte de las personas titulares de los puestos, anualmente. Con ello se conjugan todos los intereses. Por un lado, se da mayor flexibilidad y el compromiso de mantenimiento de la concesión no es tan acusado como si fuese de 4 años, y por otro lado se da más flexibilidad y se intenta potenciar la concurrencia en cuanto a participar en los puestos. También se ha establecido un sistema para flexibilizar los acuerdos de prórroga, de forma que, aunque el órgano de contratación es el Pleno, esos acuerdos de prórroga se realizan mediante decreto de alcaldía. Otro aspecto a tener en cuenta también, y no es baladí, es el hecho de que, en todo caso, los puestos comenzarán su funcionamiento a partir del 1 de enero del 2022, para poder excluir este expediente de cualquier fiscalización de gasto de este ejercicio, puesto que no existiría. De esta forma, hacemos una tramitación, digamos, que casa los aspectos sustantivos con presupuestarios. En el aspecto relativo al horario, en el punto 5.2, se ha intentado reflejar esa voluntad de relativa flexibilidad en el mismo, y por eso se alude al dentro del horario y se insiste en el hecho de que existe posibilidad de adaptarlo a las necesidades. En ese sentido, y en coherencia con lo que he mencionado de reserva de los puestos 2 y 16 a actividad comercial, se ha intentado acompañar el sustantivo servicios en todos aquellos puestos del pliego que exclusivamente aluden a productos. Otro aspecto relevante es el 8.2 relativo a los servicios y suministros de las zonas comunes. Si bien se llevó a dictamen la propuesta de que las contrataciones, los gastos, las reparaciones, cualquier elemento relativo a los espacios comunes del mercado debían ser gestionados y sufragados directamente por las personas titulares de los puestos previamente constituidas en una personalidad jurídica que las aglutinase, lo cierto es que se han analizado los aspectos contractuales y económicos de esa fórmula, y se ha optado porque sea el ayuntamiento el que asuma las contrataciones, todos los servicios y todas las cuestiones relativas a los espacios comunes y al mercado, para posteriormente repercutir esas cuantías en función de la superficie privativa de los puestos sobre las personas titulares del mercado. Por lo tanto, han desaparecido las referencias a la comunidad de bienes que aparecían en el anterior pliego. Desde luego que sustantivamente la filosofía es exactamente la misma. Se ha ampliado asimismo el plazo de presentación de instancias porque se consideraba que 15 era un plazo exiguo. Por lo tanto, se ha doblado a 30 días naturales. En cuanto a la solvencia técnica y profesional de la que se partía inicialmente, el pliego contemplaba unos requisitos mínimos de una experiencia de 3 años y se ha modificado en el sentido de exigir una experiencia de 1 año. En coherencia con este criterio, por lo tanto, se valorará la experiencia por encima de ese año, de acuerdo a los criterios objetivos que se indicaban con anterioridad. También se han reducido los días dentro del plazo de puesta en funcionamiento del servicio, de los inicialmente indicados 60 y 75 a 30 y 45 en el punto 21 del pliego. En definitiva, lo que he reseñado son los cambios digamos, que han sido posteriores a la comisión informativa, reflejando las aportaciones que se han realizado en este pliego. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, ronda hasiko gara, PSE. Bai, arratsaldeon berriro, pues nos encontramos con la aprobación de los nuevos pliegos de la Plaza del Mercado. El Partido Socialista va a votar a favor de estos pliegos. Nosotros realizamos algunas propuestas de mejora, pero sí que antes de entrar a lo que es el pliego, un poco hacer mención a lo que creemos que los tiempos y las formas no han sido las mejores. Es un tema que hace tiempo que venimos arrastrando y nos encontramos con el documento en la Comisión de Organización. Ahí, frente a las dudas y propuestas que se hicieron desde la oposición, al día siguiente entonces se nos invita a una reunión para que hagamos las aportaciones, que tuvo lugar este lunes a 48 horas antes del Pleno. Hemos de decir que consideramos que esa reunión fue una reunión muy positiva y que en esa reunión tenemos que dar las gracias a la presencia de la secretaria, que nos aclaró todas las dudas legales y todo tipo de dudas que podíamos tener. Entrando a lo que es el pliego, bueno, nosotros lo que percibimos en ese pliego al principio era que la única visión del equipo de gobierno era mantener los puestos que ahí están, y nuestra visión era mantener esos e intentar que cuanta más gente se presentase a optar a ellos, mejor. En todo momento teníamos en cuenta, obviamente, que todavía no estamos en la fase posterior de diseño, que como bien se ha dicho estamos con ella en licitación, y nuestras propuestas fueron un poco en esa dirección, intentar darles que los puestos que ahora estén opten a ellos y además intentar atraer al máximo de gente nueva posible. Una de nuestras propuestas fue esa, exigir una mínima experiencia para atraer a posibles nuevos emprendedores, pero puntuando la experiencia previa para que los actuales no tuviesen problemas. Pedíamos una flexibilización de horarios, que también se ha recogido. Solicitamos que se ampliase la fecha para presentar las solicitudes, se ha pasado de 15 días a 30 días, así como que se ampliase la puntuación para abrir los puestos lo antes posible. Aunque todo ha sido a última hora y no compartimos ni los tiempos ni las formas, decir que todas nuestras aportaciones han sido recogidas y que, por tanto, nuestro voto va a ser favorable a este pliego. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. Bai, eskerrik asko. Bueno, EAJaren apustua merkatu plazaren aldekoa, nik uste dut danok ezagutzen dugula. Aspalditik gabiltza esaten, guretzat estrategikoa dela. Danok dakigu 2020ko ja azaroan aurkeztu genuen mozio bat. 2021ko aurrekontuetarako ere emendakin bat aurkeztu genuen eta onartu egin zen, eta gure ardura denbora guztian egon gara azaltzen. Egon gara esaten bebai, kontzezioak bukatu egiten zirela eta premiazkoa zala kontzezio horiei nola egiteko jarraipena emonalizateko, pliego horiek prestatu egin behar zirela eta hori landu egin behar zala. Egia da, idazkariak lan handia egin duela, horreri estotzat ezer kentzen eta hori onartu egin behar dela uste dut, baina bai uste dut, eta apur bat Jesikak ere esan da baldez aurretik ez da, falta izan dara beste lan mota bat. Eta hor gauza baten diskrepatu egiten dut Jesikarekin, esan duelako gobernu taldearen helburua izan dela mantentzea postu, gaur egun dauden postuak. Eta nik hori zalantzan jartzen dut. Zergatik jartzen dut zalantzan? Ze pasadan astean antolakuntza batzordean onartu zen pliegoak ez dira kontrastatu ere egin. Hau da, gaur egun danok dakigu merkatu plazan 6 postu daudela eta 6 postu horietakoekin hitz egin da, komentatu egin digute, adierazi digute, ezin zirela aurkeztu pliegoak zeuden moduan. Orduan, horrek eskatzen nau. Ez dut esaten idazkariak bere lana egin du eta uste dut lan ona egin duela, baina gero hor falta izan da beste lan bat. Como decía, a mí lo que me preocupa en realidad es que llevamos hablando de la Plaza del Mercado un montón de tiempo. Desde EAJ hemos presentado una moción en noviembre de 2020, hemos presentado una enmienda a los presupuestos para la rehabilitación y hemos estado insistiendo en todo momento de que las concesiones se terminaban y que había que darle salida, sabiendo además que no existía ninguna posibilidad de prórroga. Y nos hemos encontrado en el último momento en la comisión de organización con unos pliegos que ni siquiera los actuales puestos podían aceptar y presentarse. En cualquier caso, y como creo que tenemos que mirar el lado positivo de esto, hoy
vamos a votar a favor de estos pliegos porque creemos que, sinceramente, se han mejorado gracias a las aportaciones que se han hecho desde la oposición, gracias a la reunión que, como ha dicho Jessica, se celebró el lunes, en la cual pudimos hacer aportaciones y en la cual se admitieron todas esas aportaciones y gracias a eso se ha mejorado el pliego. Entre las propuestas que nosotros hicimos, que nos parecen fundamentales porque se han aceptado, estamos satisfechos, es que el Ayuntamiento asume el coste de los servicios y suministros de las zonas comunes correspondientes a los locales que puedan quedar vacíos, porque es verdad que en el anterior pliego ese coste era asumido por los concesionarios, con independencia de que hubiera 3 puestos abiertos o de que hubiera pues, todos los puestos abiertos, los 19 puestos. Entonces, eso sí que nos preocupaba, ahora eso ha cambiado y por eso creemos que permite a los actuales concesionarios y también a otros posibles concesionarios presentarse a la licitación. Se ha abierto también la concesión a otras actividades, lo cual es positivo para dinamizar la plaza del mercado, porque nuestro objetivo es que los actuales puestos se puedan quedar, se puedan presentar y puedan seguir trabajando ahí, que llevan 25 años trabajando en esa plaza de mercado y que además se pueda abrir la puerta también a otros posibles concesionarios. Además, se ha reducido el plazo mínimo de concesión, porque era una de las preocupaciones también de los actuales puestos, esa obligación de tener que estar los 4 años. Creo que esta flexibilización también es positiva. Se ha insistido también en la necesidad de flexibilizar el horario, porque no es lo mismo un horario en función del tipo de actividad que se vaya a desarrollar ahí y que además creemos que esos puestos tienen que tener la posibilidad de adaptarse a las nuevas necesidades. Y también se ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento que, aunque en el pliego no se recoge y además no es el sitio para recogerlo, sí que se admitió que era una buena propuesta y creemos que es necesaria para velar por el buen funcionamiento. Es verdad que, que como al final se ha hecho deprisa y corriendo, pues ha habido algunos temas pendientes de aclarar que hasta hoy no hemos tenido respuesta, pero la secretaria ya nos ha dicho que, por ejemplo, los contratos de servicios y suministros van a ser por cuenta del Ayuntamiento, eso ha quedado claro, lo cual me alegro porque considero que así debe de ser. Y si queda alguna otra cosa pendiente todavía sin aclarar, como por ejemplo cómo se van a repercutir esos gastos comunes a los puestos, etcétera. Pero insisto, creo que la buena noticia es que vamos a poder dar continuidad a esos puestos y por lo menos creo que se abre una posibilidad de que otros se puedan presentar. Ojalá se presenten muchos y podamos realmente dinamizar la plaza del mercado. Pero he echado en falta una labor proactiva por parte del equipo de Gobierno de hablar más con los actuales puestos, de hablar más con la asociación de Endacbai y de intentar dinamizar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Sí, Arratsaldeon. Antes de empezar, sí que me gustaría preguntar una cosa. Me ha parecido entender que el PNV ha enseñado el borrador de los pliegos aparte de las personas interesadas en presentarse. Entonces, no sé, me gustaría aclarar esta cuestión. No sé si esto es así o no. Entiendo que en el segundo turno me podrá contestar. Como se ha dicho, vamos a renovar la plaza del mercado. Estamos haciendo 2 fases para ello. Se ha comentado que el contrato de la segunda fase de la renovación se ha adjudicado ya. Y este es el proceso de renovación general y hasta entonces pues tenemos un procedimiento para seguir manteniendo la plaza del mercado, la plaza de abastos abierta y en marcha, que es un poco lo que se trae hoy aquí a votación, el modelo que queremos para que esta plaza de abastos siga en marcha. Hemos estado trabajando los últimos meses, no solo preocupados, también hemos estado ocupados trabajando los últimos meses en esta licitación, en cómo llevarla a cabo. Hemos estado mirando cómo poder sacarla legalmente adelante, ver ejemplos en otros sitios, pero con un objetivo claro, que es mantener el modelo de plaza de abastos. Se presentó un borrador en la comisión, se ha trabajado en él, se han incorporado algunas de las propuestas, que no todas, y digo no todas porque parte de estas propuestas que nos estaban presentando diferían bastante del modelo que defendemos, un modelo
basado en una plaza de abastos que sea un modelo social de mercado donde se genere algo más que la venta de productos. Porque siempre hemos defendido que queremos un mercado de cercanía que genere comunidad y porque tiene que generar actividad social y ser, como plaza de mercado de abastos, eje tractor del primer sector. Como he dicho, algunas de las propuestas que nos habían presentado venían a convertir una plaza de abastos en un centro comercial, algo que no compartimos. No queremos un Zubiarte ni queremos un Max Socio en Durango. Lo que queremos es una plaza de abastos, que es el origen y es lo que queremos seguir manteniendo. No queremos medidas liberales como liberalizar por completo el horario del mercado, lo cual precarizaría la jornada laboral de las personas autónomas que quieran desarrollar la actividad en estos negocios, y lo único que favorecerían sería la implantación de franquicias y grandes empresas. Creemos que este tipo de modelos son modelos liberales que persiguen únicamente el beneficio económico y desde Riera Escubidea vamos a seguir apostando, vamos a votar a favor y vamos a seguir apostando por un modelo que defiende, como he dicho, un mercado de abastos, que es lo que respalda el primer sector, que potencia la economía local y circular y, sobre todo, que potencia el producto local de kilómetro cero. Mila esker. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Vaya, arratsaldeon berriro ere. Bueno, nos encontramos hoy en el que presentamos unos pliegos para la concesión de los puestos del mercado de abastos en Durango. Se trata de unos pliegos jurídico-técnicos donde no hay mucho margen para la inventiva, como así ha podido comprobar la oposición en la reunión que mantuvimos el pasado lunes, y que tras las propuestas que realizaron, donde muchas de ellas no tenían cabida por ser contrarias a la legalidad vigente. Este Gobierno se encontró con la caducidad de esta concesión y con unos pliegos que no permitían la prórroga de los mismos. Asimismo, inmersos en la contratación que ya se ha adjudicado, como hemos comentado al inicio del Pleno, de la remodelación de la Plaza del Mercado de Abastos, lo cual nos ha obligado a buscar una fórmula intermedia y transitoria para salvar el momento. No ha sido tarea fácil el realizar estos pliegos, dado que la secretaria ha tenido que apartar otros temas bastante importantes también para realizar estos pliegos ante la falta de una persona técnica o técnico de comercio. Es poco serio verter falsedades en prensa o atribuirse méritos que no le son propios, como ha hecho el Partido Nacionalista Vasco en Durango. Ya que, como ya les comentamos en la reunión pasada, los gastos de las zonas comunes en los puestos que pudieran quedar vacíos los iba a asumir el Ayuntamiento. Eso no es preciso ponerlo en los pliegos. Y así les dijimos, porque esa era su supuesta sorpresa, que habían hablado con la parte de los comerciantes que ahora mismo tienen los puestos y que indicaban que, como ha comentado ahora, que con esos pliegos no se podrían presentar. Y ya les resolvimos la duda. Los puestos que quedasen vacíos los iba a asumir el Ayuntamiento. Asimismo, también les dijimos que ya había un puesto de baserritarras, un puesto asignado para los baserritarras, para los productores locales, para que tengan su espacio para vender sus productos. Y también el horario ya recogía una cláusula en el que este puede ser modificado por las necesidades que surjan en cada momento, con lo cual se atribuye una serie de cuestiones que no le son propias y además pues lanzan falsedades, ¿no? Dice que no hemos querido que se mantengan los puestos actuales, o que lo pone en duda, que no ha habido labor proactiva. Bueno, pues al menos hemos hecho 3 reuniones con las personas que ahora mismo ostentan los puestos, políticas, y otras tantas técnicas. Si eso no es una labor proactiva, evidentemente lo que no podemos hacer, por legalidad, es darles los pliegos, porque esas personas, físicas o jurídicas como otras, tienen el mismo derecho y tienen que tener la misma opción de presentarse en igualdad de condiciones. No se les puede enseñar los pliegos previamente, ni a ellos ni a nadie. El principal partido de la oposición lleva un año con la chapa, aquí colgada, de defensores del mercado de abastos y de baserritarrak. Parece que hayan tenido que perder el Gobierno para darse cuenta de lo mal que estaban nuestros mercados. No se les vio tan preocupados cuando los baserritarras reivindicaban que se ejecutara el reglamento
y que se protegiera al mercado, que se protegiera el producto local frente al revendedor, ya que en 2014, en un artículo de opinión en Amboto, denunciaron este asunto. Y, entre otras cosas, decían: Durangoko merkatu plazaren egoera nahiko kezkagarria da. Gaur egun, adibidez, aurreko larunbatean, 30 postu inguru gabiltza zapatuero hemen. Horietatik erdia gabiltza gure sasoian sasoiko produktuekin bakarrik, birsalmenta egin gabe. 15-16 hauetatik, 9-10 gaude nekazaritzan ogibidez. Autonomo bezala gizarte segurantza ordaintzen, zergak ordaintzen, nekazal eta osasun saileko kontrolak pairatzen, irabaziak aitortzen, Merkabilbaoko konpetentzia desleiala borrokatzen eta bar. Azkenengo urteetan, ordea, gazte asko ari da hurbiltzen nekazaritzara eta Durango plaza leku aproposa eta naturala izan beharko litzake Durangaldeko nekazaria berri hauek erakartzeko. Arazoa zera da. Dagoen giloak, kompetentzia desleialak, salmenta eskasiak eta utzikeriak ez duela nekazaria berri askorik erakartzen. Erakartzen baitu gutxi batzuk ez dute lekurik aurkitzen eta hemendik gaudeneuk ez gara genero gehiago ekartzera ausartzen etxera erdia eramaten beldurrez. Honen adibide, atxondoko nekazari gazte batek utzi diola plazara etortzeari eta esplotazio kanpoan, baina izatez Durangaldekoak diren beste nekazari gazte bik ezingo duela etorri udalak plazan lekurik ez dagoela esan diotelako. Urteak dira, egoera hau salatzen ari garela eta 2012 urtean Durangoko udalak araudi berri bat atera zuen zapatuetako baserritarren merkatuaren arazori aurre egiteko asmoz. 2 urte beranduago araudi hau ez du oraindik inor betearazi eta egoera txarrera doa. Esto era 3 párrafos del artículo de opinión de la situación que manifestaban los baserritarras del mercado de la plaza del mercado de Durango. Sasoian sasoikoak, reza una de las paredes del mercado, que fue la única aportación del PNV en 2019. Ahora vienen defendiendo a los revendedores que se les ha retirado la autorización para revender en los puestos del mercado de baserritarras, tras haber sido apercibidas en diferentes ocasiones, con el mismo reglamento que ustedes aprobaron y que no aplicaron jamás. Muy poco serio su modelo de gestión y menos serio aún su apuesta por la Mercatu Plaza, el producto local y de temporada. En realidad, ¿les importa la Mercatu Plaza o el mercado de abastos? Es lo que nos preguntamos. ¿O solo es una mera campaña de humo y marketing? Eskerrik asko, bigarren ronda, EAJ. Bai, eskerrik asko. Bueno, lehenengoz eta behin argitu nahi dut gauza badala pleguak kontrastatzea eta beste gauza badala partekatzea. Eta noski kontrastatu ditugula pleguak jasotzen zituzten baldintza garrantzitsuenak. Por supuesto que hemos contrastado los pliegos con las personas interesadas que son, además en la reunión se dijo también por parte del concejal de H. Bildu que estaba allí el lunes, es decir, Iker Urquiza, que el objetivo principal era que los actuales concesionarios pudieran continuar. Una cosa es contrastar y otra cosa es compartir, pero contrastar, por supuesto que sí, porque si no se pueden presentar a esa nueva licitación, difícilmente podemos conseguir el objetivo. Y además he de decir que me consta que no me ha hecho falta compartir nada porque una persona del equipo de gobierno ya ha remitido esos pliegos. En cuanto a abrir las actividades y convertir la Plaza de Abastos en un centro comercial, como decía Jorge Varela, bueno, pues nosotros no tenemos ninguna intención de montar ningún centro comercial en la Plaza de Mercado, pero es verdad que en las plazas de abastos, en numerosas plazas de abastos que hay en muchas localidades, se comparten y se complementan las actividades simplemente con el fin de dinamizar y de atraer a las personas, a la ciudadanía
con diferentes actividades, que no tiene por qué ser ninguna gran cadena comercial, como se ha comentado, que les va a atraer por la flexibilización de horarios. No, podemos estar hablando simplemente de una tienda de periódicos, de un puesto para hacer copias de llaves, de muchísimas cosas que pueden ser complementarias y que simplemente pueden servir para atraer a las personas que acudan a la plaza de abastos y que, aprovechando que acuden a esa plaza de abastos, puedan hacer una compra allí. Iker, sinceramente, me ha sorprendido muchísimo que digas que muchas propuestas eran contrarias a la legalidad. Me gustaría que las enumeres, por favor. Y en cuanto a que sin opción a la inventiva por el tema jurídico y tal, bueno, pues lo que quedó suficientemente claro el lunes fue que nuestras propuestas fueron valoradas jurídicamente y fueron aceptadas gracias a la presencia y al trabajo de la secretaria, y ella misma ha explicado que en la comisión de organización se llevaron unos pliegos y ha enumerado uno a uno los cambios sustanciales de esos pliegos que se aprobaron en la comisión de organización con respecto a los que hoy traemos. Y entre ellos estaba el tema del coste y la responsabilidad que asume el Ayuntamiento de Durango con respecto a los puestos que queden vacíos. No voy a insistir, yo creo que lo positivo es que hoy se aprueben estos pliegos, que los concesionarios actuales puedan tener opción a presentarse y que esos puestos puedan seguir abiertos. E insisto, ojalá que además de esos puestos podamos ver muchos más. Nosotros seguiremos trabajando para que esto sea así y no es solo una mera foto, es una apuesta real de EAJ-PNV por la Plaza del Mercado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, idazkari Anderea eskatu dozta hitza. Teresa, itxasi zurea da. Mila esker. No, yo quería aclarar que desde mi punto de vista, en la reunión que se llevó a cabo tras el dictamen de la Comisión Informativa, me voy a referir a los gastos comunes. Ahí se preguntó expresamente, se planteó, si realmente el Ayuntamiento iba a asumir el coste correspondiente a los puestos que quedaran vacantes. Y yo contesté que esa era la idea. Sin embargo, no se decía en una frase así directamente. Y en ese sentido, el pliego no se ha modificado en ese aspecto concreto, de suerte que en el artículo 8.2, que antes he leído, se dice que la concesionaria de cada puesto deberá abonar los gastos de los servicios y suministros de las zonas comunes que le correspondan y que el importe para cada puesto lo será en función de la superficie de cada uno de ellos sobre la total del mercado de abastos y abarcará todos los gastos que no puedan ser individualizados para cada puesto. Con esto lo que trato de decir es que eso, es decir, el hecho de que el Ayuntamiento asuma la parte que le corresponde de los gastos comunes con respecto a los puestos que no resulten eventualmente adjudicados, es algo que se induce indirectamente de esa frase. Lo que antes he intentado exponer es que ha variado la filosofía o punto de vista a través del cual el Ayuntamiento va a repercutir los gastos comunes a las personas titulares de los puestos del mercado, en el sentido de que en el pliego inicial se hablaba de una persona jurídica que les aglutinase, de forma que ellos asumían esos gastos de forma directa, me refiero, y en el modelo actual es el Ayuntamiento el que va a contratar y va a repercutir posteriormente esos gastos. En definitivo, lo que trato de poner de manifiesto es que cuando he hablado de este aspecto de los gastos comunes, lo que he tratado de reflejar es que lo que ha cambiado es el hecho de que no hay persona jurídica aglutinante y va a ser el Ayuntamiento el que asuma los servicios, no el hecho de que haya cambiado la idea municipal de que asumiría la parte de los gastos comunes que le correspondería sobre los puestos no adjudicatarios. Al menos creo que me expresé así a la pregunta que se formuló en la reunión, creo. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Solo por aclarar, claro que pensamos que las propuestas que se plantean podrían derivar en un centro comercial, porque si abrimos todos los puestos a cualquier tipo de actividad y abrimos todos los puestos a cualquier tipo de horario, puede entrar cualquier gran empresa, cualquier franquicia, quedarse con todos los puestos y montar un centro comercial. Y no es lo que queremos. Queremos regularlo para que eso siga siendo una plaza de abastos.
y no me voy a repetir con todo lo que he dicho en la primera intervención, una plaza de abastos como la que siempre hemos tenido y como la que siempre hemos querido en Durango, no un centro comercial. Mila esker. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Yo creo que hemos demostrado de sobra que hemos contrastado con las personas previamente que ahora ya tienen puesto en la plaza del mercado, que les hemos escuchado y que hemos tratado de hacer unos pliegos donde pudieran tener garantías para presentarse. Así se refleja en que las tasas que tienen que pagar son las mismas que venían pagando antes, las nuevas personas adjudicatarias, que puedan serlo. Los costes, como ya ha explicado la secretaria, antes se asumían por la sociedad y ya dijimos que los costes de los puestos vacíos los iba a asumir el ayuntamiento. Lo que cambia es que ahora es el ayuntamiento quien va a gestionar los contratos de limpieza, de luz y demás y les pasará la factura. Pero seguirá costeando los puestos que están vacíos, con lo cual ese miedo que trasladaban a que no pudieran ser solventes para mantenerse, pues quedó en su día, quedó el lunes resuelto. Se valora la experiencia, se valora el tiempo, la experiencia de llevar un negocio de este estilo, se valora el tiempo, el menor tiempo de la puesta en marcha. Creo que se ha tratado, dentro de la legalidad posible, el mantener una serie de garantías para que los puestos que están ahora puedan continuarse si lo desean y que puedan aparecer nuevos puestos. Pero, evidentemente, en primer lugar, pues queríamos que los que están sigan estando. Dicho esto, también denuncia el PNV que ven peligrar el mercado y su rehabilitación, que se van a perder 200.000 euros a través de una enmienda que les aceptamos y que se introdujo en el presupuesto de 2021. Y desde el primer momento ya indicamos al PNV que ese dinero era insuficiente, a todas luces es insuficiente para tal rehabilitación. No era más que un brindis al sol, ya que la obra con toda seguridad costará por encima del 1 millón de euros. Parálisis e inacción es la que tuvieron durante la última década con el mercado de baserritarras y con el mercado de abastos. Al mercado de abastos lo han dejado morir, lo han dejado a su suerte, el cual se fue vaciando año a año, puesto a puesto, y poco o nada les ha importado hasta ahora. Sus gastos se incrementaban, el espacio decaía, ninguna sola política de gasto e inversión en todos estos años. Al mercado de baserritarras más de lo mismo. Se aprobó el reglamento en 2012 y ¿saben cuándo ha sido la primera vez que se ha aplicado? En 2020, con el gobierno de H. Bildu y de Rien Escubidea, para evitar la reventa, esa que ahora defienden. En 2013 también, la mesa de baserritarras desde la mesa de baserritarras se propusieron diferentes actividades y un calendario de las mismas para la dinamización. ¿Y saben cuándo se ha hecho por primera vez estas actividades de dinamización? Pues en 2021, con este Gobierno. Degustación de productos de temporada, de los propios productores, sorteo de cestas de los productos de baserritarras en la plaza, mesas nuevas, manteles nuevos, cartelería, chartelas identificativas nuevas, autorizaciones para la venta y control del reventa. Vosotros no hicisteis nada porque el mercado de baserritarras, no hicisteis nada para que el mercado de baserritarras tuviera una buena gestión, nada por los productores y menos aún por nuestro producto local. En 2013 también fuimos a visitar los mercados de Tolosa, Ordizia, Azpeiti para coger ideas y para poder regenerar nuestra plaza. ¿Y qué hicisteis con todas esas ideas de regeneración? Nada de nada. Finalmente, en 2019 y antes de las elecciones, además de pintar la plaza y la frase que hemos comentado antes de Sasoian Sasoikoak, iniciasteis la licitación para el estudio de necesidades de la plaza del mercado. En 2020, en febrero, antes de la pandemia, volvimos a visitar los mercados para coger nuevas ideas. Después hemos tenido este año y medio de pandemia mundial, donde las prioridades, pues, desgraciadamente, han tenido que ser otras. Y finalmente se ha licitado el diseño de la experiencia y la redacción del anteproyecto, que, como he dicho, la semana que viene ya empiezan los trabajos. Cuando estos finalicen, sobre el mes de mayo, trabajaremos para que antes de fin de año para licitar la redacción del proyecto definitivo, esperando que las obras
puedan iniciarse entre 2022 y 2023. En 4 años hemos tenido que hacer lo que vosotras en 10 no habéis sido capaces. Y no solo en el mercado de abastas o de baserritarras, sino en la no gestión de los ruinosos edificios municipales, en la no gestión del personal municipal con las OPE sin ejecutar y demás problemáticas que nos habéis dejado sin gestionar, en la no gestión del vial Urquio-Goalde, el no desarrollo de la zona industrial, que se han ido empresas, que hemos perdido oportunidades de que viniesen otras. Sí. Hasta la propia empresa que está en Mayavia, esta de bicis que está ahora de moda, quiso venir y no pudo. En la no gestión de políticas de juventud, cultura, o en el no desarrollo de la tan prometida renovación de la calle Onchestegis año a año. Así que, por favor, un poquito más de seriedad y decencia, que cuando nos habéis demostrado de sobra que sobre vuestro parálisis y sobre vuestro no saber hacer. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gara, errepikatzen dut, 5. punto, Durangoko azokako saltokien emakidea espedientea onartzea hala badagokio. Puntuaren alde, hau batez onartzen da. 6. punto, AP8 peajerik ez, plataformaren izenean Juan Carlos Poderoso Martínez jauna aurkeztutako mozioa. AP8ko bidesaria berehala kentzeko eskariari buruzkoa. Mesedez, Juan Carlos Poderoso, te acercas al micrófono y nos expones la moción. Eskerrik asko. La verdad que esta es la segunda vez que venimos como plataforma AP8 Peajeriques al Pleno del Ayuntamiento con una demanda que creemos que es generalizada en todo, no solo Durango, sino Durangaldea, Leo Arcibay y Ermua y la zona de Amorebieta. Yo creo que todos ustedes y vosotros sabéis y sois conscientes de que esta demanda es una demanda de la ciudadanía que la expresa en muchas ocasiones. La expresa sobre todo con el hartazgo de algo que consideran que ya es totalmente, que pasa ya de toda medida. Es totalmente injusto el que se siga haciendo un peaje. Yo creo que la moción que hemos presentado, lo que es el texto, es un buen exponente y hay unos datos muy objetivos de la problemática que presentamos. Pero yo destacaría 2 puntos que me parecen muy interesantes y que llaman un poco a una reflexión seria, sobre todo a quien tiene que tomar las decisiones políticas en este tema. El primero de ellos es que vamos a hacer 50 años que llevamos pagando el peaje. 50 años. Medio siglo que en Durangaldea se nos está aplicando un sobreimpuesto en forma de peaje en la A8, en el tramo entre Ermua y Usánsolo. Porque a partir de Usánsolo, el resto de los vizcaínos y foráneos tienen la A8 hasta La Coruña totalmente gratis. Retiro el término gratis porque no me gusta, porque las autopistas la pagan todos los ciudadanos. Como bien expresamos en el escrito, la pagan y bien pagada tanto las autopistas como las carreteras y caminos vecinales a través de los impuestos. O sea, no es cierto eso de que las autopistas o las carreteras sean deficitarias. Cuando una persona, un ciudadano, compra un coche, yo suelo decir que está comprando una máquina de pagar impuestos. Cuando lo compra, el 30% casi son impuestos. Luego paga los impuestos el impuesto de matriculación, los impuestos de circulación, anualmente paga el impuesto municipal y, sobre todo, el gran impuesto que paga es cada vez que va a una gasolinera. No sé si sabréis, yo invitaría a que hicierais las cuentas, cada vez que repostáis, la mitad de lo que se abona en caja en una gasolinera son impuestos. Las cantidades que salen de todo ello son asombrosas. Y encima nosotros, aquí en el Duranguesado, tenemos que pagar una autopista que ya está amortizada, que estuvo 30 años en concesión y que ahora, sencillamente,
como la Diputación vio el negocio que era, la sigue manteniendo ella como negocio. Digamos que la Administración es en estos momentos una patronal que se dedica a explotar un servicio público como es la carretera, en este caso una autopista. Yo creo que el hecho de que llevemos medio siglo ya pagando impuestos en forma de peaje es sangrante. La ciudadanía está diciendo que ya basta, de seguir pagando medio siglo por una carretera, una autopista que ya está súper amortizada, que se le entregó a la Administración a coste cero y que la Administración, como vio el negocio que era, la sigue manteniendo. Hay otro aspecto también que es interesante y es constatar que en el resto del Estado, se están liberando las autopistas. Se liberó aquí la AP1 hace ya 3 años y el mes pasado estuvimos en Tarragona viviendo también el momento en que se liberaba la AP7. Creemos que esa es la política que hay que seguir, que a nivel del Estado se está haciendo bien en este aspecto y creemos que ese es un motivo a tener en cuenta, el hacer ver en este caso al PNV, que es el que políticamente controla la situación, para que cese ya en cobrar a los durangueses un sobreimpuesto en forma de peaje. Porque siempre venimos denunciando que la opción que nos da es la tercermundista 634, que parece ser que el señor diputado general, el señor Rementería, no la coge muy a menudo, porque si la cogiera diría, coño, aquí hay que hacer algo porque esto es grave. 26.000 coches en una carretera para un carril en cada sentido es un tránsito ya muy abultado. Curioso es que en otras partes del Rialde, con un aforo más limitado, se han hecho autovías. Sin embargo, aquí seguimos exprimiendo la vaca lechera que es la AP8. Por eso, y como decía antes, con los datos que tenemos en esta moción, los datos objetivos que presentamos, creemos que es suficiente para que de una vez por todas y para evitar que sigamos pagando otros 50 años más la autopista, se posicione la clase política duranguesa y le diga a la Diputación que, oye, que esto ya está bien, que ya está bien de explotar a los durangueses cobrándoles un sobreimpuesto en forma de peaje. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin, ronda egingo dugu. PSE, zure txanda. Arratsaldeon. Lo primero, dar las gracias a Juan Carlos Poderoso por su lucha desinteresada en este tema. Yo creo que de lo que le vaya a decir hoy nada nuevo va a escuchar ya de mí, pero bueno, es verdad que se están liberando varias autopistas. En el 2018 fueron unas, ahora acaban de ser otras. También es verdad que ahora se está empezando un debate un poco en la línea contraria, quien contamina que pague, y la denominada tasa por uso, que es verdad que va a ser un debate más a largo plazo, pero que ahí está. Lo que aquí hay cosas en las que nosotros estamos de acuerdo y cosas en las que discrepamos. Totalmente de acuerdo en que es verdad que los durangueses estamos discriminados, totalmente de acuerdo. Pero nosotros siempre hemos defendido que la gratuidad no es lo que solicitamos. En su día se hizo la tarifa plana, pero es verdad que esa tarifa plana tiene ciertos errores. No puede ser que cuando pases de 33 euros y pico, creo que es ahora mismo la tarifa plana, sea gratuita, pero si quieres ir un día al hospital de Galdaca, no es verdad que te cuesta casi 5 euros ir y volver. Por eso nosotros lo que defendemos es que entendemos que debería ser un precio simbólico. Nosotros no apostamos por la gratuidad, entendemos que somos discriminados, pero insistimos, nosotros no es lo que defendemos y entonces nuestra apuesta sería por una mejora en esa tarifa plana, en mejorar esas bonificaciones, pero nosotros no apostamos por la gratuidad. Entonces nosotros en esta moción nos abstendremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, agradecemos a la plataforma AP Sortzi Peajetik Ez que haya presentado hoy ante este pleno esta moción, ¿no? en relación al peaje de la autopista, cuestión que efectivamente pues, preocupa y causa bastante malestar entre los durangueses y duranguesas.
y eso es un hecho cierto que creo que nadie discute a día de hoy. En la moción se indica que ya se pagan muchos impuestos y que ese ingreso es suficiente para pagar el mantenimiento de todas las vías de Vizcaya. Por otro lado, se habla de que la seguridad vial es un derecho y no un lujo, que haya que pagarlo. Se termina exigiendo la supresión inmediata del peaje de la autopista por considerar que con los impuestos que ya se pagan se mantiene la red viaria. Desde AJ-PNV Durango, y digo Durango, creemos que la autopista actual es una vía de alta capacidad, rápida y segura, y que es una vía fundamental para el desarrollo de Durango y Durangaldea, tanto para las personas a nivel individual y colectivo como para el desarrollo de la economía y de su economía en concreto. Y creemos que debe seguir manteniendo ese carácter de vía rápida y alternativa a la N634. Creemos que es un error convertir esta vía rápida en un sucedáneo que incentive el uso innecesario del vehículo individual y así termine colapsando. Creemos que es un error, sinceramente. Como ya sabemos, Europa está en plena discusión sobre el modelo de financiación de las vías de alta capacidad, ya sean autopistas o autovías. Y esto creo que es un dato actual. No se tiene duda sobre la necesidad de invertir para garantizar su mantenimiento, pero es una realidad que supone un coste elevado para las arcas públicas de cualquier lugar. Tanto es así que se está planteando volver a poner peajes en autopistas en las que ya se habían eliminado e incluso colocarlos en autovías que han sido gratuitas hasta la fecha. Las razones para llegar a estas propuestas de volver a los peajes son variadas y van alineadas con el desarrollo sostenible que pretendemos alcanzar. No estamos de acuerdo en que hay que fomentar el transporte público. Los peajes no son una forma de evitar los viajes en vehículo particular innecesarios. Esta reducción de tráfico no conlleva menores emisiones acústicas, contaminación. No estamos de acuerdo con la máxima de que quien contamina paga. ¿Acaso es justo que la pensión de las personas más desfavorecidas se utilice para pagar el mantenimiento de estas vías cuando es posible que ni siquiera las utilicen? El debate está abierto y queda fuera de las competencias de este ayuntamiento, y eso ya lo sabemos todos y todas aquí. Otra cosa es que planteemos a la Diputación de Vizcaya la revisión del peaje que se asume por parte de los y las durangarras y de todas las personas del entorno, en relación a otros municipios de Vizcaya. Creemos que esta es la discusión en todo caso. Por tanto, desde EAJ Durango creemos que la autopista no debe perder el carácter de vía de alta capacidad, rápida y segura, porque no queremos que acabe convirtiéndose en una carretera que impida la circulación fluida y segura actual, pero con un peaje más justo y equitativo con el resto de municipios de Vizcaya. Por todo esto, EAJ Durango se va a abstener en esta moción. Y nos abstenemos porque creemos que no es beneficioso para Durango la eliminación de esta vía de tráfico como autopista, con el carácter de autopista actual, porque esta vía rápida y segura es un factor clave en el desarrollo de la vida diaria de cada uno de nosotros y nosotras, así como para la economía de Durango, Durangaldea, Vizcaya y todo el país. Por lo tanto, entendemos que exista un peaje cuya recaudación se destine a la mejora continua y el mantenimiento de las vías, pero que este peaje sea más equilibrado, justo y equitativo con el resto de municipios de Vizcaya. Nos abstenemos porque, por otro lado, no compartimos ni el lenguaje ni las descalificaciones que se incluyen en la moción. Trato discriminatorio y antidurangués, contrario al fuero vizcaíno. Está escrito en la misma. En resumen, nos vamos a abstener porque, aunque no compartimos ni las formas de la moción presentada ni el contenido concreto de la misma, estamos a favor de elevar a la Diputación de Vizcaya una petición para que proceda a la revisión de los peajes, de forma que el reparto de gastos sea equilibrado, justo y equitativo con el resto de municipios de Vizcaya. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Samatau. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Eskerrik asko a Juan Carlos por volver a traer aquí el debate. Voy a hacer un poco de antecedentes, porque resulta que hasta 2017 el PNV no veía ningún problema con los peajes, los veía todos perfectos, consideraba que la gestión intervía aquí los peajes era perfecta. Hasta que surgió la plataforma en Durango y animamos a la plataforma a que se acercaran a la Comisión de Relaciones y Peticiones de la Ciudadanía en las Juntas Generales para que expusieran allí directamente el problema. Gracias a que lo expusieron y que se habían producido movilizaciones grandes en la comarca, se pudo abrir el debate en Juntas Generales sobre qué modelo de peajes queremos en Vizcaya.
y sobre todo porque el año anterior Guipúzcoa ya había implantado el sistema de tarifa máxima. Y gracias a esta presentación también pudimos abrir el debate, y lo que hasta 2017 era perfecto, entonces se vio que no era tan perfecto como decían. Y además se demostró que había grandes desigualdades entre la comarca y se optó por poner la tarifa máxima. Sin embargo, creemos que en esta moción, en el debate de los peajes, se abren otros debates de fondo que están interconectados entre sí y que, en cierta forma, ya lo han dicho, ya lo han comentado tanto el Partido Socialista como el PNV, aunque sí que es verdad que con el PNV como tenemos modelos políticos diferentes, pues también tenemos diferencias en estas reflexiones. Y yo voy a lanzar 3 reflexiones que voy a intentar luego pues explicarlas políticamente desde nuestro punto de vista. La primera reflexión, ¿son injustos o no son injustos los peajes? ¿Hay que poner una viñeta o un sistema similar en todas las carreteras como tiene Portugal o Austria? ¿O hay que dejar que las carreteras sean gratuitas y se paguen directamente de los presupuestos? La segunda reflexión que lanzamos es ¿a qué se destina realmente el dinero recaudado en los peajes? ¿Es solo para mantenimiento de las vías o hay algún otro fin? Y el tercero, ¿qué modelo de movilidad queremos? ¿Uno que fomente el vehículo privado o uno que impulse y trabaje por tener un transporte público accesible, con billete único y con bonos de transporte que salga más rentable ecológica y económicamente ir en transporte público que en privado? Entonces, voy a intentar lanzar las reflexiones, preguntas o respuestas sobre estas 3 reflexiones desde el punto de vista de Rian Escubidea. Sobre la primera, si son injustos los peajes. Las infraestructuras que vertebran el País Vasco solo son eficaces si el uso por sus servicios es gratuito o si son económicamente accesibles para la ciudadanía y no provocan desigualdades. Igualmente, es un contrasentido que las autopistas que debieran servir para unir los pueblos y provincias dentro de una misma comunidad autónoma son, en este caso, elementos de división de las mismas. Sale muchísimo, por ejemplo, de Galdakao a Laredo sale gratis y de Galdakao a Donosti sale un ojo de la cara. Y en Vizcaya y en Durangaldea esta desigualdad y esta división es un hecho. De hecho, el mismo Ararteko confirmó ya que existen desigualdades en el territorio histórico. Cuando se puso en marcha la tarifa máxima, el entonces diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, que ahora también es el diputado de Infraestructuras, comentó en un medio de comunicación: con los datos en la mano, tal y como preveíamos, se están beneficiando más quienes por motivos laborales dependían más de la autopista. Favorece de manera especial a quienes residen o trabajan en las comarcas de Durangaldea, Busturialdea y Leartibay. Perdonadme la expresión, pero es que nos ha jodido. Somos los únicos que pagamos por el uso de las vías rápidas y es obvio que seamos los que más usemos la vía T y la tarifa máxima. De hecho, viendo los datos de vía T de Interviac, Durangaldea supone el 8% de la población de Vizcaya, pero tenemos el 25% de los vía T de Vizcaya, la cuarta parte. Entonces, creo que es un dato a tener en cuenta de la desigualdad que se nos marca. La segunda reflexión es ¿a qué se destina realmente el dinero recaudado en los peajes? ¿Es realmente solo para el mantenimiento de la vía? En el Rian Escubidea creemos que no, porque de hecho, el 28 de julio de 2006, la Diputación contrató para Interviac, mediante escritura pública, un crédito a largo plazo por importe de 438 millones de euros, con vencimiento el 30 de julio de 2035, para financiar grandes estructuras viales que en esos momentos iban a hacer, por la Supersur y demás. Pues se aprobó la financiación mediante un swap, que no deja de ser un tipo de interés fijo en vez de variable, y eso se hizo en 2006, teniendo en cuenta que luego en 2008 hubo crisis y que los tipos de interés han sido mucho menores que de lo que se firmó con un 4,759%, pues hagamos la cuenta de los intereses que estamos pagando en Interviac. Claro, la pregunta es, ¿seguro que una entidad como Diputación no tiene capacidad para renegociar esa deuda con los bancos, sobre todo con la BBK, de la que es parte y en el patronato? ¿Es el modelo de la buena gestión que nos presenta el PNV? Por tanto, vemos que los peajes no solo sirven para el mantenimiento de la vía, sino que también sirve para pagar una deuda que en nuestro caso, en este caso, es dudosa. Y por último, el tercer punto, ¿qué modelo de movilidad queremos? Y estamos en plena crisis climática y de recursos energéticos. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha endurecido los indicadores de calidad del aire,
para los principales contaminantes atmosféricos, lo que implica fijar unos umbrales de seguridad más estrictos para 4 sustancias nocivas, la mayoría vinculada a la quema de biomasa y a los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Por tanto, es otro de los debates que está. ¿Queremos fomentar el uso del vehículo privado y aumentar las emisiones? ¿O queremos apostar por un transporte público de calidad que implique tener mejores conexiones? Y en este caso también tenemos una desigualdad, porque si vemos el mapa de las carreteras y de transporte público, vemos que es prácticamente una línea recta entre Bilbao, Donosti y Vitoria, ¿no?, que hace la I, y que sí que une las capitales con frecuencias y demás, pero no hay unión intercomarcales. No nos podemos desplazar directamente en transporte público entre comarca, que es lo que realmente hacemos en esta zona. Entonces, entendemos que mientras no se haga una apuesta real por un transporte público con diferentes horas, que además veremos luego en otra moción, que hasta para ir a un servicio básico como es un hospital, desde Durango tenemos que irnos hasta Lemona para hacer un transbordo para ir a la otra parte, entendemos que es un tema mucho más, o sea, que no es solo debates sí, peajes no, que es mucho más, que es un debate que incluso podemos hablar de qué modelo de gestión queremos, incluso podemos hablar de qué modelo de país queremos y qué modelo de movilidad queremos. Dicho esto, nosotros vamos a votar que sí, sobre todo a solicitar a que se abra este debate, a que se reabra este debate en Diputación y también en Juntas. Y te vuelvo a animar a que vayáis a la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, a que volváis a presentaros allí y a que se vuelva a reabrir el debate y realmente se haga un debate extenso y con todas las aristas que ello requiere. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Bai, arratsaldeon berriro denoi. Bueno, gaurko honetan, esan da moduen, dela urte batzuk bai, osoko bilkura honetan bai, inolako eztabaida bat jorratzen gabizta, orduen izenza moduen inguen bai, AP8 peajerik ez plataforma herritarren eskutik heldua, así que da behin eskerrik asko udal politikan udal jardurin bai zeuen alortzu ipitxarren. Orduen esan lez, bai osoko bilkuran, zein Durangoko EH Bildutik, zeuka zeukineko bileretan, gure botue aldekue da, nahiz eta azaldu diezan bestelako zalantza batzuk bai badeko duzen buruen, ez da? Alde batetik, orduan esan gendu moduen, alde gauz, peaje hau edo bidezari hau kentziaz, batez be, Durangalde eta leherti baiko herritarrakiko bai, injustizia goera sortzen dagoelako peajie, hemen bakarrik AP8 hemen Bizkaiko gun honetan bakarrik ordaintziena. Ez da orduen, herrialdeek idekiko dekogun desoreka uste dugu eten enbidala eta honi buelti monbidako. Orduen, injustizia honaz amaitu asmoz, gaurkuen mozio aurre urtengo da eta helarazialko otzi hau diputazio bai, zelan Durangoko udaletik ardura badauen Durangarrok eta eskualdeko kidiok bai, orokorrien bizi dugun justizia agoranen aurrien. Egizi da gero autopista bat edo autobia bat edo bestelako gaitasun handiko errepidiek mantenu bat badikela eta mantenu bat modu baten edo bestaten ordaindu biherra dagoela. Mantenu hori izen lehike peajien bidez ari zen bidez, izen lehike zergan bidez zuzenien, edo eta bestelako sistema batzun bidez, atxetudan bineten sistema bidez, ez da? Argi da mantenu berez egonean dela. Gauzi da hori nok ordaindu eta hori ian justizia bat bihurtuko da edo ez. Kasu honetan da argi dau injustizia bat bizi dela, ez da? Argi dau modu injustu bat ordaintzen gabizela Durangaldeko kidiok, Durangaldeko biztanleok, orduan uste goni bueltak gongitzule. Posten gaitu, oin laburte, doin bosturte, ez da gitxengo zan ez da horretan, hori lortu esan adostasun bat, ez da? Naizte aldeko botok izan, zikira diskurtzu aldaketa dauela, eta hori beti da posgarrixe, beti diskurtzu horren baitan, danon fonduen badauelako bai, krisi eta kolapso ekologikoa, orduen hori beti da zoriontzeko, eta posten gaitu bai aurra begireko pasuek urratzak, igual perspektiba horretan izitena. EH Bildutik argi dugune da,
onako gaitasun handiko errepide honek modu justu bat ondaino bezala, bai justu geografikoki, gaur eguneko desoreko hau apurtuz, bai justu erabiltzaileen aldetik, bai nork zerk erabiltzen dagoen izin bidala, eta bai justu ekologikoki, ez talako berdine Bilbora joetie AP8-tik kotze partikular baten, zein edo garraio publikoen. Ez da horretik, uste du badagoela eztabaida oso sakon bat, zeinek elkar lortzen da bezan, bai, azkenen, tidanik, batez be, bai diputazioen, zein Eusko Jaurlaritzan egondan PNV-ek uin hauen apustu energetikoe, honek olako apustu energetikoe, olako estenatokizta eruten gaitu bai, ez da? Eta, ja ez EAE mailan, ja baizik mundu mailan bai, apustu energetiko erregai fosil aldeko apustuena, eta horrek eruten gaitu ez da bai da honetan, baina orduen, bondo da ikustie, ja gauz, igual berandu bai ez dakit izan izango, baina, ondo ikustie, bagabizela pausuak emoten, da bagabila jente bat, lehen iukina bezan fetitxiek pizkat alde batera izten, orduen. Posten gaituko horreko dela, onartuko dalako eskari hau, eta, behintzet, badakigun arren, bidezarixe berez esabatziek Durangaldien ez dauela konponduko atzeti dauzen beste injustizia ekologiko eta injustizia erabilera injustizia horrek ez dauzela konponduko, baina bai uste dugu badala lehoko urratz bat guzti honetan. Eta justo pleno honetan tamalez ikusiko du moduen ez dela bez lehenengoko gauzie, ez dela bez gauza bakarra zeinetan Durangarrok eta Durangaldeko biztanliok Bizkaiko beste herritarrekiko bintzet badakule injustizia bat ez da. Ordu, izin daitela hau lehenengoko urratza, hau justizia honi buelta emoteko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren buelta, EAJ, bai. Bai, comentar que creo que la apreciación que se ha hecho que hasta el 2007 el PNV no veía ni un problema con el peaje, pues no es cierta, porque aquí en el acta del Pleno del 26 de enero del 2016 se habla de que se presentó una moción en relación al peaje y ya el PNV de Durango, EAJ de Durango, presentó una contramoción en la que se solicitaba a la Diputación que adoptara medidas para paliar el alto grado de desembolso económico. También solicitaba a la Diputación que a la mayor brevedad elaborara un estudio que contemplara los efectos económicos del tráfico. Lo dejo ahí porque no quiero aburrir, pero están las actas, entiendo que las podemos ver cualquiera de nosotros y nosotras. Y pues las cosas hay que contarlas como son o como han sido. Y por otro lado, insistimos en que vemos que es positivo remitir la solicitud de revisión del peaje a la Diputación para que el reparto de gastos sea más equitativo con el resto de municipios de Bizkaia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Primero, sobre todo, pedir mis más sinceras disculpas porque he dicho que hasta 2017 no tenía, perdón. Ellos estaban juntas y he dicho en 2017 que es cuando se elevó el debate en juntas y es donde se tomaban las decisiones en Diputación. Mis más sinceras disculpas por haber echado unos meses más para allá. Pero es cierto que el PNV no se dignó ni a preocuparse en si los peajes eran justos o no, hasta que no hubo una movilización ciudadana. En cuanto hubo una movilización ciudadana y aquello pudo peligrar y temblar sobre todo su posicionamiento de buen gestor, es cuando empezaron a plantearse la posibilidad de hacer una tarifa máxima, tal y como lo había hecho Guipúzcoa antes, ni más ni menos. Y simplemente es para decir que cómo nos falla a veces el subconsciente con esto de los modelos políticos, porque antes la portavoz de EAJ-PNV ha dicho que ahora tenemos todos en la máxima de que paga quien contamina. Y es que es cierto, al final la máxima que se dijo de quien contamina paga, lo que pasa es eso, que realmente solo paga quien contamina. Y eso crea más desigualdad porque al final quien tiene dinero va a seguir. Es el modelo político del PNV, lo ha demostrado la falla del subconsciente y eso es lo que hay en los peajes y en el resto de cosas. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Está aquí Juan Carlos Poderoso, si quieres añadir algo más para finalizar el debate y antes de pasar a la votación.
Te cedo la palabra. Sí, me asombra, ya se lo expresé a Jessica en una reunión, que el PSOE del País Vasco no tenga la misma visión que el Partido Socialista Obrero Español, que es el que está aplicando el que está liberando las autopistas ya caducadas. En cuanto al PNV, me asombra también que diga que a su vez se asombren ellos de que no le gustan los términos de que injusto, discriminatorio, que tercermundista. Mira, hay una cosa clara. Se dice que es discriminatorio. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy curiosa, que además lo decía Nescut y es muy acertado. Estamos pagando la autopista a un precio no de coste de mantenimiento, sino estamos pagando a un precio para poder pagar esos 400 millones que dice ella. Estamos pagando la autopista en Durango para pagar la Supersur. Pero además se da un hecho muy curioso, y es que la Supersur, que tiene los mismos kilómetros que la AP8, son 16 kilómetros, resulta que la Supersur cuesta la mitad, 1,33. De noche es gratuita y luego, hasta ahora, los fines de semana costaba la mitad del 1,33. Sin embargo, aquí en la AP8 estamos pagando 2,41 los 365 días del año. Si eso no es discriminar, venga Dios y lo vea. Eso sí que es una discriminación en el duranguesado, clarísima y manifiesta. Se está hablando de que el que contamina paga. Donde realmente se contamina es en la 634. ¿Cuándo se contamina más? ¿Cuándo el coche produce más efecto de residuo de la gasolina? Cuando va a marchas pequeñas, a marchas cortas, tiene que volver a reducir o ampliar. Donde menos se contamina, y está demostrado científicamente, es en una autopista que se va a una velocidad moderada. Entonces, el argumento de que el que contamina paga me parece de lo más pueril. No es cierto eso, que el autopista contamine. Y luego, me preocupa también que el PNV tenga un desprecio total hacia los 26.000 coches que circulan por la 634. Decir que hay que dejar la autopista para que sea una vía rápida, oiga, ¿y qué pasa con la 634? Que tiene 26.000 vehículos, muchos de ellos camiones que no pueden permitirse el lujo de pagar 6 euros por venir a Durango con el camión, porque esos 6 euros, si se lo pasan al costo del transporte, no son competitivos. Entonces, me parece a mí que decir que hay que dejar la AP8 como una vía rápida para dar salida, me parece una auténtica tontería, sinceramente. Me parece, lo veo así. Y el que contamina paga, pues realmente nos estamos equivocando. Habrá que cobrar en la 634, que es donde se contamina. Ahí había que cobrar entonces, si el criterio es el que contamina paga. Yo lo que creo es que la abstención ya me parece un paso, porque es cierto que en la anterior moción que presentamos fue un rechazo, porque la alternativa que presentasteis fue por la típica maniobra vuestra de sacar otra contrapartida, otra moción para salvar la situación. Yo creo, desde la plataforma vamos a seguir trabajando, volveremos a la comisión que la verdad no le vemos mucho esto, porque en el fondo lo que prima es el negocio. O sea, el PNV tiene un modelo de negocio con el sistema de transporte y prima eso, el negocio, puro y duro. El liberalismo a más ultranza que se puede. Y a mí no nos puede extrañar que dentro de poco se ponga peaje también en los hospitales y en los colegios, al paso que va el PNV, porque... Y desde luego tenemos claro, aquí se nos está discriminando, es una discriminación total con respecto al resto de los vizcaínos. Y hacemos mención al fuero porque el fuero lo dice claro, todos los vizcaínos son iguales en obligaciones y en derechos. Entonces, la tarifa plana, que fue
como bien se ha dicho, el mecanismo que utilizó el PNV para responder a nuestras demandas, cuando tuvimos un apoyo popular muy fuerte, nosotros queremos la misma tarifa plana que tienen en Santurtzi, por ejemplo, o en Portugalete, o en Bilbao, la misma tarifa plana que tienen. A partir de Usánsolo, el resto de los vizcaínos. Porque como ellos pagamos los mismos impuestos. Luego, lógicamente, tendremos que tener, como tenemos las mismas obligaciones, tendremos que tener los mismos derechos. Sin más. Yo creo que el tema del... Es cierto que el tema del peaje, donde más lo tenemos que esto, es en Diputación. Pero allí vemos claramente que, vamos, a la plataforma ni agua. Ni agua. Le presentamos en su día casi 25.000 firmas, la mayoría de durangueses, y fueron a la basura. A la basura, literalmente. Hemos pedido varias veces reunirnos con el diputado y si quieres, arroz Catalina, no hay manera. Porque en el fondo sabe que no tiene argumentos. Y como no tiene argumentos, pues al enemigo ni agua. Pero nosotros seguiremos luchando para que en Durango se pueda circular con parámetros de calidad. No como ahora, si no pagas los 2,41 tienes que ir por la 634. Y eso nos parece una clara discriminación. Y eso es lo que esto. Eskerrik asko, Juan Carlos Poderoso. Bosketara pasatu baino lehenago, nabarmendu nahi dut, Patxi López, amata egin dau bere ordenadora, ez dau momentu honetan, daukako konflikto de intereses orduan bosketan ez da egongo. Oin, pasatzen gara ja botatzera, mozioa, AP8 peajerik ez, plataformaren izenean Juan Carlos Poderoso Martínez jaunak aurkeztutako mozioa, AP8ko bidesaria berehala kentzeko eskariari buruzkoa. Alde, herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduaren botoak alde, kontra, abstentzioak, PSE eta EAJaren botoak abstentzioak dira. Eskerrik asko. Oin, hasieran esan dudan bezala, 7. punto izango da Mauri Mazbengoa aurkeztuko duen mozioa. Mesedez, bitartean irakurriko dut punto Mauri Mazbengoa jauna muina emateari buruz aurkeztutako mozioa. Lehenengo eta behin, eskerrak emotea bebai Mauriri eta barkamenak eskatzea hainbeste denbora darama horri txaroten. Dar las gracias a Mauri y pedirle disculpas por todo el tiempo que lleva ahí esperando a que le toque el turno. No hay problema. Puedes defender ahora tu moción y bueno, muchísimas gracias Vale. por estar aquí. Pues nada, es que recasco. Más que nada hoy venía, creo que ya sabéis, conocéis el proyecto Turquía 365 y creo que no os tengo que explicar lo que hago, que subo a Turquía todos los días para concienciar a los jóvenes, para que sean donantes de médula ósea o por lo menos para que se informen. Y hoy quería agradeceros tanto a ti, Inma, a las cabezas visibles, Inma, Mireia, Julián y Jessica, que no sé dónde está, por haberme ayudado a venir aquí, a exponerlo. Y lo que os dije, lo que quería era, si ahora con este proyecto estoy intentando concienciar a los jóvenes de Durango para que hagan historia, para que sea un pueblo líder, como es en Sangre, pues en donación de médula, lo que necesito es un punto al que les pueda llevar. Porque si empiezo a llevarles a Bilbao, a Cruces, no... Bueno, que Durango logísticamente es un buen sitio para poder proponer esta propuesta y básicamente tenía apuntado, pero ya estaba ahí tanto tiempo que ya se me ha... Da igual, no pasa nada. Agradeceros a todos que me hayáis traído aquí y ya que tengo la oportunidad de aquí hay gente joven, pues les voy a informar de cómo se puede hacer un donante de médula ósea, porque es la mejor manera. Entonces, en Euskadi hay un punto que se llama euskadimedulaosea.org, que es donde te inscribes y te dan un código. Con ese código o escribes un mail o llamas a un teléfono de Álava, de Vizcaya o de Guipúzcoa. El problema es que cuando llamas te van a dar una cita en Bilbao o en Galdácano. Lo que quiero es, como pueblo, le pidamos a Osakidecha que Durango quiere ser un punto más.
esa es mi petición y es lo que espero que me ayudéis a conseguirlo. Y básicamente muchas gracias y que sigáis bien todos. Eskerrik asko, Mauri. Voy a leer lo que había en el escrito, lo que era la petición, que era que Osakidetza autorice y facilite los trabajos para que el ambulatorio viejo de Durango se convierta en el 4.º punto de registro de donación de médula. Decía así el punto. Sí, entonces... eso es. Y ya, es que no os quería contar, pues he estado ahí, estáis muy liados. Y en el fondo esto es regalar vida, si hay algún problema. Y lo último que quería era, una vez que, si todos estamos de acuerdo, yo os voy a dar el número mío a todos, si lo queréis apuntar, o a todos los cabezas visibles, que si queréis apuntar es 629-414734. Me gustaría tener una foto de cada grupo con la imagen de Turkiolo de espaldas, porque este proyecto es de que nadie tiene cara, ¿no? Entonces me gustaría que sea como llevo haciendo Urkiola todo este año, que todos somos Turkiolo, pues si me mandáis ese número de cada grupo, una foto de todos de espaldas, yo os juro que la utilizaré muy bien y haré que Turkiolo y todo su ayuntamiento y todo el pueblo ayude a los jóvenes a demostrar que con herramientas pueden hacer historia en este pueblo, nada más. No quiero decir nada más. Vale, pues cogemos la petición, Mauri, y si quieres ahora puedes sentarte ahí, porque ahora pasamos a hacer el debate y la posterior votación. Abro el turno de palabra, PSE, zure txanda. Eskerrik asko. Muchas gracias a Mauri o Turkiolo, como prefiera, por todo lo que está haciendo, sobre todo por el trabajo de concienciación y de pedagogía tan importante. Aquí en Durango ya anteriormente, en el 2015, hubo una marea naranja que era algo parecido. Yo en aquel entonces fue cuando me hice donante de médula y tanto aquellos como tú tenéis un mérito impresionante. Ahora que el reto ya está en la recta final, espero que sea mucha gente la que se apunte, porque que a ti te vaya bien el reto nos va a ir bien a todos y va a ser un beneficio común. Está claro que si queremos que cuanto más gente se apunte y se conciencie, cuanto más cerca esté ese punto, va a ser más fácil atraerles y, por tanto, nuestro voto va a ser favorable hacia tu moción y que ojalá consigas que cuantas más gente mejor, porque será tu bien y el bien de todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. Bai, arratsaldeon danoi. Mauri, eskerrik asko, porque no muchas veces en este pleno se pueden valorar y admirar cosas como las que haces tú. En ese sentido, agradecido personalmente y entiendo por todo mi grupo y todos los que estamos aquí reunidos. Es una iniciativa personal y desinteresada desde el punto de vista de que a ti no te ha pasado, sino que, según me has comentado alguna vez, ha sido por gente cercana, ¿no?, que has tenido y que quieres reivindicar ese donar médula para dar vida a la gente que lo necesita. Tu forma de sensibilizar subiendo Urkiola en bicicleta durante todo el año, incluso con la mano rota, que tuve la suerte de poder acompañarte una vez y me machacaste, por supuesto, pero fuiste muy buen compañero que me diste muchos ánimos, eso es muy importante. Y esa capacidad de esfuerzo y de dedicación se transmite en todo esta finalidad que tienes tú, ¿no? De si yo puedo, puede cualquier persona y el ayudarse el uno al otro es lo que te mueve, ¿no? Entonces, como no puede ser de otra manera, nosotros apoyamos tanto a Turkiolo como a Mauri como persona y apoyamos también tu iniciativa y en todo lo que en nuestro grupo sea posible, pues intentaremos colaborar pues para que de una manera u otra pueda ser factible lo que pides, ¿no? Que en Durango, pues bueno, es un pueblo muy solidario, lo afirma que en donación de sangre también es un punto muy importante, ¿no? Y bueno, pues intentar tener un punto de donación aquí de médula o de captación de registros de médula, pues puede ser una cosa que si podemos aportar en algo, lo intentaremos hacer. Eskerrik asko, Mauri. Eskerrik asko, herriaren eskubidea. Bueno, eskerrik asko, Mauri. Primero agradecerte lo que estás haciendo, porque es una pasada lo que estás haciendo.
ha empezado como un tema deportivo, pero ha tenido una dimensión social muy importante, que es la que tiene que quedarse. Entonces, es que recasco por tu constancia, perseverancia, por tu fuerza de voluntad. 365 días subiendo a Urkiola con las condiciones climatológicas es una pasada. Hay que decirlo, no eres ciclista, estás haciendo cosas que ni los ciclistas harían. Entonces, es importante esa repercusión y que esta repercusión de este trabajo se consolide concienciando, se consolide llegando a los jóvenes, porque, como bien sabes, también es súper difícil que aparezcan que los donantes sean compatibles. Entonces necesitamos más donantes, más donantes, más donantes, ¿no? Si no recuerdo mal, una conversación que tuvimos, no sé si era de 4.000, algo así, creo que aparecía uno. Entonces necesitamos muchísima gente, y en ese proceso de sensibilización lo que necesitamos es lo que estás pidiendo, ese punto. Es decir, no podemos a la gente que da ese paso de solidaridad, hacerle pasar por una especie de circuitos burocráticos y de transporte, que de aquí conocemos mucho, que nos toca trasladarnos a todos los sitios, tenernos que ir a otras ciudades en unos horarios. Hay que facilitar la solidaridad. Después de este gran esfuerzo, tiene que quedar constancia en Durangaldea un espacio referente en lo que es la donación de médula, todo ese trabajo que sirva para futuro, que inspire a otras personas, y que todos y todas podamos ser donantes, porque sabemos que donar médula es salvar vidas. Entonces, ole por tu trabajo, por tu esfuerzo, y creo que tenemos que ser referentes en Durango en infraestructuras y servicios sanitarios. Tenemos que ser referentes, y lo somos, en solidaridad. Ya nos toca a las instituciones en ser referentes, en recoger esa solidaridad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Aupa, Mauri. Lehenengo egin duzun lana eskertu nahi dizut. Eskerrak gobernu honen partez eta eskerrak Durangar guztien partez. Itxaropena, esperantza. Ezurmuinaren transplantea askorentzat itxaropen bakarra da, zuk ezaten duzu bezala. Pero gracias sobre todo por enseñarnos la importancia, ¿no? La importancia que tiene el donar médula ósea, porque es verdad que muchas veces quizás oímos hablar de enfermedades y no sabemos exactamente cómo podemos ayudar o de qué manera, bueno, o dónde, ¿no? Podemos aportar nuestro granito de arena. Nos suena un poquito así de lejos, afortunadamente, ¿no? Porque cuando te toca de cerca, pues es el problema, ¿no? Entonces, es verdad que con tu labor lo que hemos aprendido es cuáles son las posibles soluciones, en el mejor de los casos, y lógicamente es muy, muy importante, porque probablemente mucha gente ni sabíamos, ni hubiéramos sabido nunca qué o cómo podríamos ayudar o cuáles son las soluciones, ¿no? Entonces, por esto, la verdad es que muchas gracias. Han sido muchos días, todos sabemos cómo nos encontramos todos los días, que no estamos igual, y entonces supongo que para ti pues habrá sido un sacrificio importante, con ilusión, pero supongo que habrá habido ahí días de mucho sacrificio. Entonces, es por esto que estamos totalmente de acuerdo en hacer lo que esté en nuestras manos, aquí desde el Gobierno y desde el Ayuntamiento, para fomentar dicha donación, ¿no? Eta Osakidetzak lanak baimena Durangoko ambulatorioa muin donazioa erregistratzeko 4. puntua izan dadin. Eskatzen dugu. Baietz, bozkatuko dugu. Eskerrik asko, ez dakit hemen bigarren ronda behar den, uste dut ezetz. Mauri, si quieres, nahi badozu, antes de pasar a la votación, si nos quieres decir algo, antes de que votemos. Muchas gracias. Hay una... Bueno, el lema nuestro es que sin pereza ni egoísmo, turquiolismo. Y hay un dicho que yo aprendí hace tiempo, que es que el trabajo duro es una condena solo cuando carece de significado. Pero el estar aquí le da un punto importante a mi reto, porque esto se va a ir acabando, pero yo iré a los colegios. Entonces, gracias por apoyarme, porque yo seguiré con lo mío, pero necesitaba al pueblo. Luego invitaré a los jóvenes, pero necesitaba a vosotros. Así que es que ricasco. Bueno, darte las gracias en nombre, creo que de toda la corporación.
por el esfuerzo que estás realizando, por el trabajo que estás realizando en favor de la sanidad de los jóvenes y estás encima llevando el nombre también de Durango unido al de Solidaridad. Eskerrik asko, Mauri. Eta orain bai ja bozkatuko dugu 7. puntuaren alde, hau batez onartzen da. Eskerrik asko, Mauri. Se acepta por mayoría. Es, yo creo que una satisfacción poder decir eso, que hau batez onartzen dugula zure mozioa, eta orain martxan jarriko dugu eta helaraziko diogu Osakidetzari zure eskaera. Eskerrik asko. Muy bien, Mauri. Por cierto, sí me gustaría, lo que os he dicho, lo de la foto para mí es muy importante, ¿vale? Sí. Entonces, los grupos, si me mandáis una foto, yo me encargo de que mi pueblo me apoya, ¿vale? Eskerrik asko. Zuri, bai, agur. Jarraitzen dugu osoko bilkurarekin, eta lehen esan dudan bezala, orain 8. punto, Euskal Herria Bildu Durango eta Elkarrekin Podemos herriaren eskubide independienteak ordezkariek sinatutako mozioa eta PS bebai, Gernikako ospitalera deribazio medikoak eragindako pertsonentzako garraio publikoa zuzena eta kalitatezkoa egokitzeari buruzkoa. Julián, hitza zurea da. Vale, arratsaldeon berriro. Bueno, primero, antes de pasar a leer, quiero agradecer a los grupos municipales que han elaborado y apoyado esta moción. Eskerrik asko a EH Bildu por apoyar esta moción, eskerrik asko a nuestro grupo, Herriaren Eskubidea Elkarrekin Podemos Independienteas y eskerrik asko al Partido Socialista por transaccionar una moción en esta materia. Creemos que la sanidad pública, es un elemento fundamental en nuestra sociedad y es una de las prioridades en las que tenemos que hablar, entender. Entonces, eskerrik asko por llegar a acuerdos, por hablar y entenderse. Ahora voy a pasar a qué consta o en qué consiste la moción que hemos presentado. Simplemente va a recoger una demanda ciudadana que en materia sanitaria son unas cuantas en los últimos años. Estas últimas semanas, numerosos vecinos y vecinas de Durango que acudían con carácter normal a su hospital de referencia, que era Galdácano, para llevar a cabo visitas médicas o diferentes pruebas se están derivando a otro hospital. Desde hace algún tiempo, estas personas que iban al hospital han sido derivadas al hospital de Gernika para hacer diferentes pruebas diagnósticas. Muchas personas, al tener que acudir, se encuentran en una situación de tener que perder toda una mañana, toda una tarde, si no disponen de vehículo privado, ya que, y ha salido un poco antes, hemos dado la importancia del transporte y la discriminación que tenemos en que son las grandes ciudades las que están unidas y no las uniones comarcales. Durango-Gernika no hay transporte público directo y sometemos a las personas a que hagan expediciones larguísimas de tiempo. Estamos hablando de sanidad. En ese sentido, ante esta situación que agrava todo el tema del trabajo sanitario, hay 3 puntos que, ante esta situación, el Ayuntamiento de Durango solicita. 1, al Departamento de Salud recuperar el Hospital de Galdácano como hospital de referencia para los vecinos y vecinas de Durango que han sido derivadas a Gernika para la realización de diferentes pruebas diagnósticas. 2, a la Diputación Foral de Vizcaya habilite soluciones de movilidad para un transporte público, directo y de calidad para las personas afectadas por esta derivación médica al Hospital de Gernika. Y 3, al Gobierno vasco que analice los recursos y posibilidades de crear un hospital en Durango para que se den los servicios sanitarios de calidad a la ciudadanía de Durango y a la ciudadanía de las comarcas de Durangaldea y Leartibay. Eskerrik asko. Eskerrik asko, orain turno zabalduko dugu, PSE. Creo que todos los que estamos aquí, seguramente todas y todos hemos recibido últimamente quejas de vecinas, sobre todo, por el hecho de que tenían que desplazarse a Gernika a hacerse pruebas de diagnóstico, y esta moción no va en otra dirección más que intentar solventar ese problema. Yo quiero decir que creo que en un tema así deberíamos intentar, en la medida de lo posible, remar todos a una, y yo es lo único que he intentado. He intentado transaccionar una moción en la que
pues H. Bilduren, Eskubidea y el PSE hemos conseguido ponernos de acuerdo, porque creo que es lo que el pueblo nos pide, no venir aquí a echarnos los trastos los unos a los otros, sino trabajarlo e intentar llegar a acuerdos, cada uno poniendo de su parte. A partir de aquí, nosotros, entendemos que se haya mandado a Guernica porque hay una lista de espera que ha venido derivada, pues todos sabemos que por el COVID ha habido ciertas pruebas que se han dejado más de lado porque había que centrarse. ¿Qué es lo que pedimos? Y así ha dicho Osakidetza, que en cuanto que pueda retornar a esas pruebas a Galdácano, pues lo que se solicita simplemente es eso, que lo antes posible se revierta. ¿Qué nos ocurre? Pues lo que se ha comentado, para ir a Guernica no tenemos un transporte directo y sobre todo esto está afectando especialmente a mujeres, sobre todo mujeres ya de cierta edad. Entonces, si no disponen de un vehículo propio y alguien que les pueda llevar, se tienen que perder toda la mañana o toda la tarde para poder ir y volver. Por tanto, lo que se le pide a la Diputación es que ponga a disposición un transporte directo y de calidad. Y, por último, es algo que en más de una ocasión se ha solicitado y lo único que pedimos es que se analice la posibilidad de crear un hospital. Obviamente, no queremos quedar falsas expectativas ni que nadie piense que de hoy para mañana se va a conseguir, ni mucho menos, pero bueno, simplemente que se empiece a valorar esa opción y, obviamente, pues nosotros vamos a votar a favor de esta moción, está claro. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ. Bai, eskerrik asko. Bueno, quiero destacar, y por ir analizando la exposición que se ha hecho por parte del portavoz, Julián Ríos, en concreto porque se habla de una sanidad pública como elemento fundamental, luego se habla de una demanda ciudadana y posteriormente se nos habla de perder una mañana o una tarde y nos dice que no hablamos de sanidad, efectivamente hablamos de transporte. ¿Por qué nosotros no apoyamos esta moción consensuada? Porque precisamente consideramos que no estamos hablando de esa sanidad pública como elemento fundamental. Lo que nosotros consideramos, y sí creemos que hay que instar al Departamento de Salud, es precisamente que en este procedimiento de vuelta a la normalidad en el funcionamiento de los servicios sanitarios tras una pandemia que hemos tenido durante largo tiempo, se siga priorizando todas las actuaciones que son tendentes a reducir el tiempo de espera. En eso sí estamos hablando de salud. Lo importante ahora no es si tenemos transporte a Guernica o no tenemos. Lo importante es que durante este tiempo, tal y como se nos ha puesto de manifiesto cuando se ha preguntado en el Parlamento, y como evidentemente se está diciendo desde todos los médicos y demás personas especializadas en enfermedades, es que como consecuencia de la pandemia lo que tenemos es que un montón de pruebas diagnósticas, un montón de intervenciones se han ido retrasando y tenemos un importante problema de salud. Problema de salud que es el que tenemos que mirar. Lo que realmente le debemos de pedir a Osakidetza es que mire ese problema de salud y que todos los usuarios y usuarias tengamos derecho a que con el menor tiempo de espera podamos acudir a los recursos que se considere lo más rápido y lo mejor para poder atender esas necesidades. En este momento no creemos que para nada es importante el que pongamos en el punto de mira en el hecho de que se está derivando a personas a Guernica. Con relación a eso, simplemente quiero leer una frase que está dicha en el mismo día de hoy por el presidente de la Asociación Española de Cáncer, y lo que dice es: hay que hacer todo lo posible y lo que esté en la mano del paciente en la medida que se pueda para evitar el retraso diagnóstico, porque un retraso de una semana o de un mes en un cáncer puede tener una repercusión sanitaria muy importante para el paciente. Esto es lo realmente importante. Ningún avance terapéutico será nunca comparable en magnitud e impacto a una medida de prevención. En este momento volvemos a insistir que realmente el motivo nuestro de no estar de acuerdo con esta moción es porque realmente el punto de mira debe de estar en esto, en que nuestro tiempo de espera para todos los usuarios sea el menor posible. Por otro lado, si hablamos de la demanda ciudadana, que se ha puesto aquí en valor, vamos a decir que un poco la secuencia de todo esto comienza porque se publica un artículo en el DOT que hace un poco eco de quejas vecinales y se dice que hay numerosas reclamaciones en Osakidetza. Aquí también se nos ha dicho que son numerosas las personas que están reclamando. Bueno, pues bien, preguntado en el Departamento de Salud a ver cuántas reclamaciones hay, pues la respuesta es que ninguna. Nadie ha reclamado ante el Departamento de Salud por este desplazamiento a Guernica. Pero es que además, puesto en contacto también con la redacción del DOT,
he tenido interés personal en preguntarles a ver cuántas han sido las quejas ciudadanas y la respuesta ha sido que unas 10 personas. Evidentemente, si la demanda ciudadana que nos lleva a solicitar un transporte específico para Guernica y un nuevo hospital para Durango es el de 10 personas que a través de un periódico local, con todo el respeto al periódico, han manifestado una queja, pues hombre, pues lo cierto es que nos parece desproporcionado y bastante carente de rigor. Por otro lado, se nos habla de perder una mañana o una tarde. Pues hombre, perder una mañana o una tarde frente a la celeridad en que se nos derive cuanto antes a esas pruebas diagnósticas, creemos que para nada es importante y que lo que todas estas vecinas de Durango, en las que me incluyo, porque evidentemente la gran mayoría de las afectadas son personas que se les ha derivado para mamografías, lo primero que queremos es que, en vez de tener que estar esperando 8 meses, se nos derive lo antes posible a cualquiera de los hospitales que están en nuestra red sanitaria. Como hemos venido haciendo durante toda la pandemia, que a ninguno nos ha importado que si se nos iba a poner la vacuna, se nos pusiera en Durango, en Galdácano, en Guernica o donde fuera correspondiente, porque realmente lo que se ha priorizado es la salud y el miedo que todos teníamos a que lo antes posible fuéramos vacunados. Con esto es exactamente igual. Con nuestra salud no se juega relacionándolo con los transportes, sino que lo que queremos es que realmente se siga en esa línea y se priorice la salud. Por otro lado, el PNV no está en contra de que, si es necesario, se analice desde transportes, si puede haber un transporte directo, ni muchísimo menos si en el proyecto de infraestructuras de Osakidetza se puede estudiar el hecho de que se ponga un hospital en Durango, pues bienvenido sea. Todos los durangueses queremos cualquier medida que sea buena para Durango. Y efectivamente, nosotros en eso no estamos en contra, pero hay que tener un poco rigor en cómo se hacen las mociones y que no sea un populismo y simplemente traerlas aquí por una ocasión de oportunidad, como se viene a hacer en el día de hoy. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Bueno, creo que sí ha sido un alegato populismo lo que acabas de hacer, desviando el tema. Yo te voy a hacer un recordatorio de las cuestiones en materia sanitaria, que eso es lo que nos preocupa y nos ocupaba en la oposición y nos sigue preocupando y ocupando en gobierno. No cambiamos en función de dónde estamos. Como siempre, como pasó en su día con el transporte, todo está bien, salvo aquellas cosas, como decía aquel. En 2018 presentamos una moción de pediatría, 24 horas. Si no me dices que no es discriminatorio la situación en la que está Durangaldea, en el que el derecho a la salud lo tenemos que hacer con kilómetros y kilómetros, si eso no es discriminatorio, que no tengamos urgencias pediátricas, 2018. 2019, marzo, moción de atención primaria que está colapsada. Desde 2018, no apelamos aquí. Para algunas cosas la pandemia nos sirve. A la oposición para algunas cosas sí le sirve, para otras no. Ya estaba reclamado, porque esto no son reclamaciones de 4 personas, como tú dices. Son reclamaciones de los propios profesionales de atención en estos servicios que las han reclamado, no son nuestras. No son, como quieres desprestigiar a las personas que han reclamado. Abril del 19, moción del PAC, el punto atención continuada de urgencias. Debido al colapso de atención primaria, nuestros servicios de urgencias colapsados. 2018, 2019. La plataforma Pediatría 24 horas vuelve en septiembre del 19 a traer la problemática de la pediatría de urgencias. Ni caso. ¿Qué han traído también? La ambulancia medicalizada. También eso es demagogia. También el pedir que Durango tenga, porque sé dónde está, en Guernica también. Yo no sé qué pasa, que en el reparto no nos toca. La discriminación de las carreteras sí, pero en el reparto de la referencialidad que queremos para Durangaldea no entra para el Partido Nacionalista Vasco la referencialidad en materia sanitaria. Nunca. No entra. Siempre nos quedamos fuera. Entonces, yo le digo, si todo lo que se está reclamando, porque después de la pandemia las anteriores reclamaciones siguen peor. Le voy a decir, la atención pediátrica en la revisión del niño y niña sano, ahora ni siquiera te ve el pediatra. Eso es un recorte. Lo que están haciendo ustedes con la provisionalidad es dar un manto de los recortes y la precariedad sanitaria. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, lo que no puede ser es que tú, niño joven, expedición de no sé cuántos kilómetros, vete hasta Cruces, búscate la vida. Persona mayor, en este caso 50 y 69 años, haga usted las mamografías en Guernica y búscase la vida. Bueno,
Si ponemos operativos de transporte extraordinario para fiestas y carnavales, hombre, si estamos hablando de que a la sanidad les importa, se pueden hacer operativos excepcionales para una cosa tan prioritaria, ¿no? ¿O no? No, que se busque en la vida, que es demagogia. Le voy a decir más, la provisionalidad es falsa porque ya llevan años derivándose haciendo pruebas diagnósticas a Guernica. ¿Por qué? Porque la situación del hospital de Galdácano está colapsado. Están en la misma OSI Galdácano-Barrualde, la misma. Funcionan los dos hospitales como mismo hospital. El personal es el mismo y están funcionando casi como lista única. Entonces, la profesionalidad que se está dando no es verdad, porque se llevan años a que las personas, a diferentes personas, otros colectivos, sus pruebas diagnósticas se están haciendo en Guernica. Y va a ir a más. ¿Por qué? Porque el colapso de Usanso, o sea, de Galdácano, el hospital, no da abasto. Y ahí es que desde hace décadas, de hace tiempo, se está pidiendo que en Duragaldea, Leartibay, tengamos un hospital de referencia para todos esos servicios tan importantes que es la detección precoz. Está el tiempo. Porque las listas de espera en atención primaria son terribles, es la puerta de entrada. Si yo no consigo estar con un médico de cabecera en el que tengo que llamar para que me dé una cita telefónica, cuando le llamo le digo que me tiene que ver y me que tiene que dar, eso es tiempo y eso es detección. Y nuestros servicios primarios están colapsados. Entonces, ¿qué necesitamos? Infraestructuras. Y eso es una cosa muy sencilla, que todos estaremos de acuerdo, ¿o no? La inversión en recursos personales y materiales en materia sanitaria. Pero claro, aquí hay otra discusión. Si estamos apostando por la sanidad pública o por otro tipo de sanidad, que podemos hablar. Pero las cosas hay que decirlas. No nos vayamos ahora por el transporte, porque al final lo que estamos reclamando es que Durangaldea, en las especialidades que quiera, estamos discriminados. Grandes rutas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser un poco sensato y hablar de que lo que se está hablando es sanidad pura. Lo que se está hablando es que Durango necesita, la población en Durango está envejecida, vamos envejeciendo más, nuestra media de edad está subiendo y necesitamos más necesidades. Por poner un ejemplo, en 20 años los ratios de atención de nuestros médicos de cabecera se han duplicado, tienen el doble de pacientes que hace 20 años. Eso se llama recortes, ¿eh? Nuestra atención es peor, somos más mayores, más patologías. Necesitamos nuevos perfiles, potenciar los de fisioterapia, podología, y ahora hemos tenido una pandemia, ahí sí que lo compro el discurso. La salud mental es un elemento que se ha disparado y necesitamos aumentar los ratios en psicología y en psiquiatría, porque si conoce a alguien que tiene ese problema, que le diga cuánto tiempo tiene que esperar a que le vean y cada cuánto. Entonces, eso es ver a la gente, ver qué necesidades y apostar por la sanidad de verdad, ¿eh? Invertir en sanidad y no echar balones fuera, ahora, con alegatos. Bueno, es que ricasco. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko. Egia esan, pena ematen zait mozioi hau defendatzea. Batez ere, prestatuta neukan apur bat mozioaren defentsa, baina eskarrituta geratu naiz. Por un lado, sanidad y educación son dos pilares fundamentales, eso creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Tanto a uno como al otro hay que ponerle absolutamente todas las fuerzas. Si estas dos no funcionan, difícilmente va a funcionar una sociedad. Me llama mucho la atención que digamos que ahora lo rápido es solventar el problema de la lista de esperas y tal. La lista de espera ha existido siempre, en un montón de especialidades. Ahora se habrán acumulado seguramente muchísimo más, y no digo que no sea por el tema del COVID, por muchísimo, vamos, clarísimo, pero listas de espera ha habido siempre. Oftalmología es una exageración. Podría decir un montón de especialidades. Pero claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que muchas veces que en los hospitales existen unas listas de espera muy grandes porque la atención primaria es muy precaria. Está claro que un primer diagnóstico rápido es clave, es fundamental para que muchas veces muchas enfermedades no evolucionen, para que no se agraven. Entonces, carecemos de eso, carecemos de esa atención primaria rápida, necesaria.
Y eso es donde hay que poner todas las fuerzas. Y luego, probablemente, podríamos estar aquí hablando de otras cosas más superiores y buscando otras soluciones. Pero esa carencia es fundamental. Por otro lado, claro que sí, que hay que derivar a hospitales. Habrá que derivar a hospitales, pero claro, no podemos hacer un edificio empezando por el tejado. Creo que los cimientos son importantes. Si a mí me derivas a un hospital, ponme un mínimo medio para poder llegar. Porque, claro, se puede parecer, ¿no? Si total son 24 kilómetros, de nada. Bueno, 24 kilómetros de nada, de ir, como vamos a Galdaca, no a ir como tenemos que ir a Guernica, ya no son 24 kilómetros. El efecto es mucho mayor. ¿Qué pasa con esto? Que, pues, hombre, pues igual prefiero perder la mañana a que no me hagan la prueba. Hombre, pues es que hay muchas casuísticas. Tanto que hablamos, tanto que cuidamos al comercio, pues mira, una persona que tiene un comercio, precisamente para ir a Guernica pierde toda la mañana. Pero es que, perdiendo toda la mañana, a veces tiene un problema con su trabajo. Claro, no todos podemos pedir permiso en una empresa para perder la mañana por una cita médica. Cosa que si tuviéramos probablemente un servicio público directo al hospital donde nos dirigen para poder hacer esa prueba, pues igual con un arreglito de 2 horas lo habíamos solucionado. Entonces, es que el tema es mucho más complicado que todo eso. Con esto quiero decir, de acuerdo que hay que acelerar las listas de espera, pero es que ya había que acelerarlas antes. Ya había que haberlas acelerado antes del COVID en muchas especialidades. De acuerdo que nos conformamos y encima hasta venimos aliviados porque probablemente hacemos la prueba o nos atiende un médico en el hospital y como nos dice que todo está bien, afortunadamente, pues igual se nos olvida la queja que de camino allí íbamos a poner. Por eso hay pocas quejas, porque en la mayoría de los casos, y afortunadamente, venimos probablemente con un resultado positivo. Y entonces, ante el alivio, pues el ser humano somos así, ante el alivio pues no vamos y no ponemos la queja, porque decimos, bueno, por lo menos no me ha dicho nada malo. Pero el camino hacia allí es terriblemente angustioso. Según para quién, más angustioso todavía. Y eso, sinceramente, no es lo mismo llegar en 20 minutos a un hospital que estar 2 horas para llegar a un hospital con esa angustia, con ese miedo, con esa historia que ya llevamos desde el día anterior, que nos han dado la cita en ese hospital de Guernica en lugar del hospital de Galdacao. Fundamental. Cuando se busca una solución rápida para solucionar algo, igual que se puso el vacunódromo en Durango, quiero decir, eso fue una solución rápida en Durango. Vale, pues igual que cuando se busca una solución rápida para aligerar cosas, los medios son importantes. No nos podemos fijar en que solamente lo importante sea ponernos esa solución rápida y ahora suerte para poder hacerla. Y como digo, queremos hacer mucho hincapié en la atención primaria. Queremos hacer mucho hincapié en las condiciones laborales de los trabajadores en los centros de sanidad, en los centros de salud. Es muy importante, están agobiados, están cansados, no se pueden hacer semejantes recortes, no se puede mirar hacia otro lado, no apoyar la labor que están haciendo, porque en el fondo nos apoya, porque si nosotros les ponemos un tiempo determinado para atención de un paciente, teniendo en cuenta que estamos hablando de una profesión que probablemente sea porque les gusta hacerla, porque es un poquito, digamos, que ponen el alma en ello, no se les puede apretar de esa manera. Creo que es una cosa que no es justo. Y eso va a repercutir directamente en nuestro diagnóstico, porque no nos van a poder atender como nos merecemos y como debiéramos. Entonces, a la sanidad no hay que poner recortes, ninguno. Y a partir de ahí hablamos de los demás temas, pero a la sanidad y a la educación, vuelvo a repetir, no hay que poner recortes ninguno. Eskerrik asko, bigarren ronda, EAJ. Bueno, creo que no se me ha debido de entender lo que he explicado. Estamos hablando de una moción distinta a la que yo tengo aquí en papel. No debatimos hoy la sanidad en general. Se nos dice por parte de Julián Ríos que
nos habla de pediatría 24 horas, de la UBI medicalizada, de, no sé, tantísimas cosas que evidentemente nos preocupan y que atañen a la salud. Pero la moción de hoy está relacionada con un desplazamiento a Guernica y, de hecho, se llama moción Guernica. Entonces, nosotros nos hemos centrado en el hecho de este momento puntual que se está derivando a determinadas personas a Guernica. No hablamos de la salud en general. Y he empezado mi intervención diciendo que si nosotros no estamos de acuerdo con la moción planteada es precisamente porque estamos pensando en la salud. Entonces, la verdad es que no sé de qué se sorprenden, porque realmente lo que nosotros hubiéramos introducido en esa moción, pues es lo que he dicho desde el principio, que lo que sí que consideramos que hay que pedir al Departamento de Salud es que, mirando esa salud, se siga priorizando con todos nuestros recursos disponibles que las personas acudan lo antes posible a los servicios. Y si eso no es salud y les sorprende, pues la verdad es que no entendemos lo mismo de salud. Por otra parte, es que yo acaso he dicho que no estemos de acuerdo con un transporte directo. O sea, creo que lo he dejado claro, que si evidentemente esto se prolonga en el tiempo o es necesario, pues habrá que, la petición a la Diputación, nosotros no estamos en contra de que se ponga un transporte directo, y creo que lo he dejado claro, como tampoco estamos en contra de que, si analizado un hospital y efectivamente se pueda dotar esa infraestructura, Durango lo tenga. ¿Cómo no? O sea, como duranguesa, ¿cómo yo no voy a querer un transporte directo? ¿O cómo mi partido no va a querer el que Durango tenga la posibilidad de tener un hospital o tenga transporte directo a cada uno de los hospitales, tanto de Vizcaya como de toda la red sanitaria de Vizcaya? Precisamente, si la pandemia algo nos ha demostrado y algo ha puesto en valor, es el sistema red, al que sí que pensamos que tenemos que tener un acceso fácil y que todos los ciudadanos tienen que tener. Dicho esto, lo que no estamos de acuerdo es el modo de hacer estas mociones. O sea, porque se diga lo que se diga, cuando no hay una sola reclamación, o sea, cualquier ciudadano que quiera reclamar por algo que no le parece correcto, lo primero se tendrá que dirigir al departamento, y ese departamento tendrá que poner medidas en función de esas quejas para ver si realmente pues hay que abordar un problema. No tenemos ninguna queja, lo que tenemos es un golpe de moción en un sitio donde no tenemos competencia, porque, señores, nos guste o no, y por más que aquí debatamos, el debate no es en el Ayuntamiento de Durango. En todo caso, esto tendrá que ser en otras instituciones que son las que tienen que tomar estas determinaciones. Nosotros, como ya he dicho, efectivamente creemos que hay que instar a que el servicio sanitario sea lo mejor posible, y que dentro de eso creo que la gran mayoría de las duranguesas estará conmigo en considerar que no quiere retrasar ni un día el hecho de tener que ir a hacer una prueba diagnóstica de vital importancia, y que si cualquier persona no puede desplazarse a Guernica y no tiene un transporte directo, no me cabe ninguna duda que en el momento que recibe la llamada y Osakidetza le dice que tiene que ir a Guernica, podrá decir que no, que quiere ir a Galdácano y que prioriza el hecho de ir a Galdácano. Eso sí, quizás luego a Galdácano no pueda ir con la misma celeridad que puede ir a Guernica, será una decisión personal. Pero de esto hacemos una moción con una queja de 10 personas en donde estamos aquí todos discutiendo la sanidad. Pues lo siento, pero a mí esto no me parece tener rigor ni seriedad a la hora de tratar los temas. Gracias. Ha matado mesedes. Ya está, onda. Eskerrik asko. Herrien eskubidea. Bueno, yo creo que el rigor se hace en hablar las cosas con seriedad y no hacer escapismo en cuestiones de que el punto está aquí, está allá. Aquí hay un problema serio. Ustedes dicen que no están en contra de nada, pero es que no hacen nada. No, aquí no hay que hablar, no, nos tenemos que callar. Si quieres ponemos la ley mordaza y no podemos hablar de sanidad. ¿Por qué? No es nuestra competencia, pero eso es nuestra incumbencia. Son nuestros vecinos, son nuestros aitas, nuestras amas, nuestros aitites, amas, nuestros hijos e hijas las que tienen que ir a sanidad, las que están yendo a sanidad en esas condiciones. Y con que haya una persona que tenga dificultades para ir, ya es un problema. Que para otras cosas ya gastamos dinero. Y si ahora es provisional, y le vuelvo a repetir, si quiere se lo repito, que lleva años en los que no es provisional, si fuera provisional, en Eibar hay un hospital con transporte directo. ¿Por qué no nos llevan provisionalmente allí? Que podemos ir todos con el tren. ¿Por qué? Hombre, hay que gestionar, es un modelo de gestión también. No nos digan no, y puede ser Guernica, nos podían llevar a Plencia. Nos podían llevar a otro lado, por hacer la prueba a Madrid. Nos vamos a Madrid todos a hacer la prueba, lo importante es la prueba. Con su alegato está justificando ese tipo de cosas. Estamos hablando de salud, de calidad, de detención rápida y eficaz de las enfermedades. Entonces yo creo que hay que ser un poco serios en lo que estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando si poner la baldosa azul oscuro o azul claro. Estamos hablando de qué sistema sanitario tenemos en Durango. ¿Cómo se nos están atendiendo? ¿Se nos han atendido de verdad? Pues de esa manera. Todo el rato con capotes. ¿Qué es provisional? ¿El qué es provisional?
el que es provisional, si es una lista única, si es el mismo hospital. Y bueno, por favor, ahora voy a explicar de una manera un poco más gráfica lo que estamos defendiendo, que parece ser que no se entiende, tal vez debe ser que yo me explico muy mal, el Partido Nacionalista Vasco no me entiende, y quiero que veamos en 3 fotos el modelo que se está llevando, por ejemplo, ahora en Guipúzcoa. Guipúzcoa, este es el modelo que tienen las comarcas y la H es un hospital, no un helipuerto, es un hospital. Y como ve, la distribución es equitativa, en las diferentes comarcas hay hospitales de referencia y por ejemplo, en este caso, con urgencias pediátricas también. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos Donosti, un ejemplo. Vamos a pasar a Vizcaya. Número 2. Pasamos a Vizcaya y encontramos el desierto y el oasis en la zona de Durangaldea. Tenemos lo que llamamos aquí hace tiempo el bilbocentrismo. Todos los hospitales alrededor de Bilbao. Y fuera de Bilbao no existe, ya no hay nada. Tenemos la OSI Barrual de Galdácano, el puntito de Galdácano, el puntito de Guernica, el que nos ocupa, a lo que nos han derivando. Y luego fíjense la vasta extensión increíble en el que nosotros, como ven, incluso para las urgencias pediátricas, que es salud, no tenemos ni la zona, que nos tenemos que ir a Cruces, que nos tenemos que ir al Hospital Universitario de Cruces. Entonces, esto es lo que justifica desde hace muchos años, y que todos estamos muy de acuerdo, pero no lo hacemos. Están ustedes muy de acuerdo, el PNV está muy de acuerdo, pero no lo hace. Y nos tienen de esa manera el desierto. Ahí estamos, vagando por ese formato. Entonces, yo creo que es importante, ponme la tercera, en el que es una comparativa de cómo está Vizcaya, cómo está Guipúzcoa, que se puede hacer, háganlo. Durango está discriminado. Durango está discriminado en tema de transporte, en tema de peaje, en tema sanitario. Bueno, vamos a ser un poco serios. ¿Qué nos está pasando con Durango y Durangaldea? ¿Qué hemos hecho para estar de esta manera? ¿Por qué no tenemos un modelo similar? Y esto no me lo he inventado, esto está en la propia página web de Osakidetza, que aquí no hay nadie, no hay un complot judío-masónico, esto está en la propia red. Esto es el sistema sanitario y la precariedad sanitaria de nuestro pueblo. ¿Les ocupa? ¿Les preocupa? Asúmelo. Les preocupaba también la pediatría, proponían hasta las 8 de la tarde. Pónganla. Es que dicen que les ocupa, les dice que les preocupa, pero es que no se toma ninguna medida. Nos vacilan. Y este es el modelo, que creo que es visual, ahora se ve, estamos hablando de sanidad, distancia. Esto salva vidas. Salva vidas. Ambulancia medicalizada en Guernica salva muchas vidas. Los infartos es tiempo. Si tenemos una ambulancia tan lejos, ¿qué pasa? No pasa nada, no estamos hablando de sanidad. Eso es lo que está hablando las personas. Con que haya una persona que no pueda ir, con que haya una, ya es un fracaso. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Euskal Herria Bildu. Nada, simplemente eso. Yo quiero recalcar lo de que está bien intentar agilizar, pero es muy importante los medios para poder agilizar. Me parece fundamental. Eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gara. 8. puntuaren alde. PSE, herriaren eskubidea eta Euskal Herria Bilduren alde. Kontra, abstentzioak, EAJaren botoak abstenidu egiten dira. 9. punto, Euskal Herria Bildu Durango eta Elkarrekin Podemos herriaren eskubidea independienteak erakundeen ordezkariek aurkeztutako mozioa enpresa indartsuei buruzkoa. Enpresa, uste dut, hau txartu dagoela, energetika buruzkoa. Garazi Itxasurie da. Eskerrik asko. Vale. Mozioa leiduko dut. Argindarraren prezioa maksimo historikoetan. Fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberasten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen. Gobernuek, politikariek, elektrikoek eta guztiek partekatzen dituzten interes ekonomikoek sortutako eta baimendutako iruzurra. Haiek izan ziren, Espainiako estatua gobernatu duten alderdiak, bai PSOE eta baita PP ere, enpresa publikoak privatizatu
saldu eta desegin zituztenak, sistema desarautuz eta merkatuaren esku utziz. Administrazio kontseiluek kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatuaz ari gara. Bi alderdiotako presidente eta ministro hoiez osaturikoa. Helburu bakarrarekin, energia bezalako funtsesko ondasun baten kontura aberastea. Horrela, eraiki zuten haien neurrira eginiko merkatu elektrikoa. Energia merkeena garestienaren presioan ordaintzera iristeraino. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen dute merkatua. Ura edo haizea bezalako ondasun publikoen bitartez. Oligopolioko enpresa handiek, Endesa, Iberdrola edota Naturgik, milioi askoko irabaziak metatzen dituzte urtero. Kontsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebasten dizkieten bitartean. Ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Negozio biribila. Egoera horren aurrean, eskandalu horri aurre egiteko neurri koiunturalak eta adabakiak besterik ez ditu hartu Espainiako gobernuak. Iritzi publikoaren eta indar politiko subiranistaren eta aurrerakoien presioak derrigortu duen arte. Eta enpresa handien onurei eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresa santaia egin diote eta mehatxura jo dute. Bada, katalanek, Euskal Herritarrek eta Galiziarrek fronte komun bat osatu dugu gaur oligopolio energetikoaren mehatxuaren kontra. Espainiako gobernuak iruzur elektrikoari egiturazko neurriekin aurre egiteko erakutsi duen boronate eta ekintza falta salatzeaz gain. Espainiako estatuarekiko dugun menpekotasun energetiko eta politiko oztopo argi bat da, gure herritarrak enpresek egiten dituzten gehiegikerietatik babesteko. Prezioi muga jartzea, arlo publikotik esku hartzea eta kontrolatzea eragozten digu horrek. Azken finean, publikoa zena berreskuratzea galarazten digu. Gure herriek subiranotasun energetikoa ez izatea oso garesti ateratzen zaigu. Bada garaia gure nazioen eraikuntzan ere burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun. Ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun, sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Hori dela eta Durangoko udalak honako hau adierazten du. Espainiar estatuko enpresa elektrikoak argindarraren prezioarekin egiten ari diren iruzur larria salatzen du. Euskal Herriak subiranotasun energetikoa behar du, Espainiar estatuan ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak behar ditugu, sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra oinarrizko ondasun eta eskubide gisa errespetatzeko. Eusko Jaurlaritza interpelatzen dugu, lankidetza publiko komunitarioa, dezentralizatua eta kontrol publikoa bermatuko dituen neurri zehatzak har ditzala presasko izaerarekin, eta Durangoko udalak urriaren 8an gaueko 10:00 10:30 deitutako itzalaldi masibo eta kasola jotzeko deialdiarekin bat egiten du. Eskerrik asko. Turno zabalduko dugu, PSE. Bueno, es un hecho que la luz está en máximos históricos y eso ninguno lo vamos a discutir. Lo primero que quiero decir, entiendo que H. Bildu pida soberanía energética porque para ellos todos los problemas se solucionan con soberanía. Es sabido que nosotros lo respetamos, pero no compartimos. Lo que no sabíamos es que Podemos también es un partido soberanista. Está bien saberlo. Hablan que los catalanes, vascos y gallegos han hecho un frente. Que se lo digan a Feijóo con su mayoría absoluta, a ver si han hecho un frente. Nosotros buscamos soluciones para esas personas, pero también para andaluces, riojanos, etc. Saben de sobra que la subida de la luz no responde a decisiones del Gobierno y esa subida no es exclusiva en España. Igual que saben que hay limitaciones que vienen desde Europa y ahí es donde el PSOE está trabajando. Una cosa les digo, en ese Gobierno español al que se menciona también hay 4 ministros de Podemos sentados y, por tanto, han dado el visto bueno a todas las medidas tomadas hasta el momento. ¿Qué es para ustedes construir un sistema justo desde el ámbito público? Menos mal que, por suerte, hay gente seria, la que no hace populismos pidiendo siempre a otras instituciones y mucho menos proponiendo cosas que saben que son imposibles, porque es que gobernar es conciliar lo deseable con los máximos que podemos alcanzar. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno central, con medidas como las medidas coyunturales de bajar el IVA del 21% al 10%, medidas para los consumidores más vulnerables, con un Real Decreto ya del 2018, con la protección para proteger a los consumidores,
aprobar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la prohibición desde el 17 de marzo del 2020 del corte de suministro, la creación de un nuevo supuesto para acceder al bono social o las últimas medidas urgentes, la subasta de tecnologías no emisoras, la limitación de la revisión de los precios de tarifa regulada o la ampliación en 900 millones del límite de importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir los costos del sistema eléctrico. Y podríamos seguir enumerando más. Si a esto le denominan inacción, menos soberanía y más hechos, que es lo que el PSOE está demostrando. Está claro que nuestro voto va en contra de esta moción. Eskerrik asko, EAJ. Bai, arratsaldeon. Bueno, ulertzen eta partekatzen dugu elektrizitatearen prezioaren igoeraren kezka, baina ez gatoz bat, eta ez dugu ulertzen Bilduk eta Herriaren Eskubidea Podemosek kudeaketa arduratu beharrean konpetentziarik ez dugun gai bati buruz mozioa ekartzea. Gobernu taldeak denbora galtzen du eta arreta desbideratzen du, udalak kudeatu beharrean. Beste behin ere, alkatetzatik oposizioa egiten ari da, eta gure ustez, udal honek dituen egunerokoaz arduratzeko une aldu da. Gai honi dagokionez gainera, EAJak senatuan galdera bat aurkeztu zuen hile honetan, iraiak 10ean, eta senatuan eztabaidatu beharko duten gaia da. EAJak Sánchezi eskatu zion Espainiako gobernuak zer neurri hartuko ote dituen prezioaren igoerak, sare produktibo eta industrialaren lehiakortasuna eta gainerako kontsumitzaileen egoera kaltetu ez dezan, erabaki honek jarduera industrialean eta hiritarren etxebizitzetan eragin dezakelako. Beraz, konpondu behar den arazo larria dela argi dago. Gainera gu ados gaude EH Bildurekin Espainiako gobernuak neurri koiunturalak hartu dituela esaten duenean, eta Euskadik sistema propioak behar dituela, eta guk gehituko genuke ez soilik energia arloan, baizik eta orokorrean. Izan ere, horren ondorioz, autogobernu handiagoa lortuko litzateke eta mozioan dio zuen bezala, Espainiako estatuan ezarritakoarekin apurtuz joango litzateke. Jessicak komentatu du, Podemosen jarreraz dugu lertzen. Podemos Madrilgo gobernuaren parte dela kontutan hartuz. Dena den gure ustez, gai honi buruz hemen eztabaidatzea gobernu taldearen populismoaren adibidea da, eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Herriaren Eskubidea. Bai. Bueno, la moción pone Herriaren Eskubidea, Podemos e Independienteak. 3-1. Se ha debatido y Herriaren Eskubidea y Independienteak ha ido adelante, es lo que se trata de la democracia. Digo porque se os preocupa tanto, pero bueno. Nosotros aquí vemos como dos debates, ¿no? Y lo habéis lanzado. Uno, el tema de la soberanía energética y el fraude de las eléctricas, y otro, el debate de la nación, de qué modelo de país queremos. Creemos que nos hemos centrado más en los 4 puntos que se está tratando, porque entendemos que ahora la problemática, y no me quiero desviar, es el problema del fraude de las eléctricas, que es un fraude creado por unas oligarquías eléctricas que viene desde hace tiempo. El dúo PP-PSOE, liderado por José María Aznar y Felipe González, fueron los responsables de la privatización de Endesa. Y esto trajo como consecuencia regalar una empresa estratégica a una élite económica, mercantilizando un derecho básico como es el acceso a la electricidad, privatizando nuestra dignidad social. Después llegó Rajoy, que atacó directamente a las renovables e incluso ejecutó el impuesto al sol. Y ahora llega el supuesto gobierno más progresista de la historia del Estado, que permite subidas desmedidas de la luz y lo remata con el despropósito del tarifazo, obligándonos, por ejemplo, a poner la lavadora a la madrugada. Por parte de la derecha liberal, la verdad que no esperamos nada, porque se mantienen fiel a su ideario de ir privatizando todos los servicios públicos. De los socialliberales del PSOE, pues tampoco se espera mucho, porque mientras se dejan en manos privadas parte del erario público, desfilan sin ningún rubor por la pasarela de las puertas giratorias. Y por parte del socio de gobierno, pues esperamos unas medidas mayores. Quienes dictan las leyes y preparan ayuda y subvenciones en el Gobierno serán quienes desde los consejos de administración reciben esas ayudas y subvenciones. Y eso no es poco ético y va en contra del interés general. Y bueno, son muchos y conocidos los casos de las puertas giratorias en las eléctricas en el PP y en el PSOE. Voy a citar algunos por no alargarme demasiado. Pues están Felipe González, Luis de Guindos, Arantxa Mendizábal, Elena Salgado, Luis Solana, Isabel Tocino,
y así un montón más. Pero claro, tampoco pensemos que esto solo ocurre en el Estado español, porque no pensemos, y en esto sí que tenemos diferencias y por eso hablamos de que otro debate es el debate de la nación, no pensemos solo que si Euskal Herria o Cataluña o Galicia consiguiera la independencia sin ningún tipo de cambio de modelo productivo y social, desaparecerían las oligarquías eléctricas, porque no es así. Porque en Euskal Herria el PNV y PSE funcionan de la misma manera liberal y con las mismas puertas giratorias que el PP y PSOE en el Estado. Quienes aprueban las leyes y ayudan y hacen las ayudas son quienes luego disfrutarán de los beneficios de esas leyes y de los beneficios de esas ayudas y subvenciones en los consejos de administración. ¿Y creéis que realmente se van a perjudicar y van a aprobar leyes en su contra? Y hay algunos ejemplos de las puertas giratorias del PNV en Euskadi. Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, Mario Fernández, Repsol, Juan María Atutxa, Iberdrola, Javier Balza, Petronor, Xavier Sagredo, Iberdrola o Roberto Chandiano, Iberdrola. Pero bueno, volvamos al problema actual de las subidas desmedidas de la luz y el nuevo sistema de tarificación que ha aprobado el Gobierno del Estado. Con esta medida, efectivamente, el Gobierno pretendía dos efectos al mismo tiempo. Un primer efecto que consistía o intentaban modificar la curva de consumo para aplanarla y reducir la demanda en horas punta. De esta manera se pretendía emplear menos energía no renovable y que bajara el precio en el mercado mayorista a esas horas. Y el segundo efecto es que ante el encarecimiento de la luz en horas punta reduzcamos nuestro consumo eléctrico. Sin embargo, y visto lo visto, todo apunta a que el principal efecto de este cambio de tarifa es que las facturas de la luz de los hogares aumenten notablemente porque el grueso de los consumos diarios no son muy manejables. Por ejemplo, no desenchufamos el frigorífico, a la hora de la vitrocerámica tampoco la desenchufamos y la utilizamos al mediodía y a la noche, y así con un largo etcétera. Además, lo que consumen los hogares supone en torno al 30% del consumo de la electricidad del Estado. Así que actuando sobre ese 30%, pues creemos que es cuanto menos iluso esperar un cambio profundo en la curva de la demanda diaria cuando dejamos fuera un 70%. Lo que se consigue, por el contrario, es cargar la responsabilidad sobre los hogares más precarios, para quienes el hecho de que su factura se incremente un 20% supone no llegar a fin de mes, porque ya de por sí lo pasan mal en épocas de invierno porque no pueden poner la calefacción, porque no pueden adquirir electrodomésticos eficientes o incluso reformar sus hogares para tener un buen aislamiento. Y no es justo, además, aludir a la responsabilidad individual para reducir el consumo, porque es un problema de todas. Y lo estamos viendo diariamente y aquí en este pleno ha salido varias veces. La crisis energética y el caos climático representan dos de los problemas para la sociedad y para la propia vida actualmente. Por tanto, es hora de trazar un plan que aborde un cambio de modo de vida, un cambio en el modo de producción, en el de trabajo y en el de consumo, que haga compatible la dignidad de la vida humana, la sostenibilidad de los ecosistemas y la biodiversidad, mediante un cambio en la relación naturaleza-sociedad. Hoy más que nunca es necesaria la transformación de una sociedad capitalista a una sociedad ecosocialista. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bueno, gaur, 2021ko irailaren 29an, argiaren prezioak barriro maximo historikoa jo dauz. Gaur bataz beste egon da 189,80 eurotan. Y bueno, ¿a quiénes afecta esta subida continuada y a día de hoy habitual? Pues a las personas que se acogen al mercado regulado, es decir, a las personas que se acogen al precio voluntario para el pequeño consumidor, que en España son unas 10 millones de personas. En el precio voluntario para el pequeño consumidor, que es el PVPC, el coste de producción está compuesto por el precio horario resultante del mercado diario de energía, es decir, que se deriva del precio que las grandes empresas fijan cada día. Y además este precio varía cada hora del día. Además este precio está sujeto a una mayor fluctuación en función de la demanda, lo que implica que el precio subirá cuando el consumo de la población suba. Y esto hace que, aunque sepamos que el precio de la luz se ha disparado en una franja horaria concreta, no dejaremos de preparar la cena o de, por ejemplo, encender el calentador para ducharnos. Cabe destacar que normalmente las personas que se acogen a este mercado regulado suelen ser las personas más desfavorecidas, ya que para poder solicitar el bono social de electricidad
es obligatorio tener contratado el PVPC. Por tanto, de esto deducimos que la gran parte de la población que ha salido damnificada por esta subida o bien es vulnerable o está en riesgo de exclusión social. Todo esto no quiere decir que las personas consumidoras que tengan un contrato en el mercado liberal no se vayan a ver perjudicadas, puesto que los contratos se revisan cada cierto tiempo y es de esperar que cuando se realice una revisión este suba. Hau guztia, merkatu elektrikoa pribatizatu zelako eta hau 3 enpresa elektrikoren eskuetan uztearren gertatu da. Iberdrola, Endesa eta Naturgy enpresen eskuetan gehien bat. 3 enpresa honek energia berriztagarrien 94% kontrolatzen dabe, eta holan egiten dabe autokontsumoa ekiditea eta kontsumitzaileak lapurtzea. Espainiako gobernuak krisi honen aurrien neurri batzuk hartu dauz, irailaren 15 boen publikatu zirenak, eta adibez neurri honen artien beza 121-etik 110-era bajatzie indabi, eta aparte bai enpresa elektrikoen gainonurak mugatu dabez. Neurri honek ordaindu beharreko zenbatekue 128-113 artien murriztu dabe. Baina, neurri honek azken batien die partxe baten modukuek. Alde batetik aurtengo abenduaren 11 arte bakarrik egongo direlako, eta orduan honek ez da egiten arazu errotik konpontzie. Honek desagertzen dierien, energia enpresa nagusiek jarraituko dabelako iruzurreiten eta aberasten. Por todo ello, hemos presentado esta moción e invitamos a todas las durangarras al apagón eléctrico masivo y una cacerolada el próximo 8 de octubre, viernes, entre las 10 y las 10:30. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bigarren ronda, PSE. Bueno, para empezar, me parece que este no es el lugar en el que tenemos que debatir esto, que para eso todos tenemos representantes en Madrid. Pero bueno, solo 2 cosas rápidas. El Nescut nos dice que son 3 y hoy ya están de parte de 1. El viernes eran Podemos, Independientes, a día de hoy que yo sepa no tienen ninguno y hoy debe ser Herriaren Eskubidea. No sé, los 4 ministros que tienen allí no sé de qué serán. Hoy les viene bien, mañana les viene mal. Yo estoy en contra de las puertas giratorias, totalmente en contra. Luego, de la bajada del 21% al 10% se aprobó en julio y es verdad que el 15 de septiembre lo que has hecho es prolongar hasta el 31 de diciembre. Esperaremos al 31 de diciembre y si sigue así, a ver qué medidas se toman. Desde luego, todas las medidas que nosotros queramos tomar aquí no van a ningún lado. Y por último, eso, que es un debate que aquí, a día de hoy, poco o nada podemos hacer, que todos tenemos ahí nuestros representantes, que además, más o menos, o con abstenciones o con votos a favor, todos aprueban lo que el Gobierno formado por Podemos y por el PSOE están aceptando y no deben ser unas medidas tan malas cuando incluso las propias eléctricas se les han puesto en contra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. No nos parece justo que desviéis la atención a temas en los que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia para esconder la falta de gestión y acción municipal. Gure ustez udalak udalkudeaketa arduratu behar da, eta udalaren kompetentzietan zentratu. Horrela ulertzen dugu guk errespetu instituzionala. Zuen mozioan PSOE, PP aipatzen duzue, Podemos, gobernuan egongo ez balitz bezala. Podemos es parte del gobierno y es también culpable de la situación. Nola nahi ere, posten gaitu alderdi abertzaleek ez ezik Podemosek ere uste izateak Espainiako gobernuak ez dela ari gauzak ondo egiten, eta Euskadirentzat subiranotasun gehiago eskatzea. EAJ ez dago elitekin, ez da prezioaren igoeraren alde. EAJ Madrilen, hau exigitu behar dan lekuan lanean ari da. Eta hemen Durangoko udalan, udal kontuak landu behar dira. Alkatetzatik populismorik eta oposiziorik egin gabe. Eskerrik asko. Barkatu, zer esan nahi dozu, gobernutik edo alkatetzatik? Bueno, esan nahi dut gobernutik, desde el equipo de gobierno. Bai, barkatu, esan dozunez alkatetzatik eta alkatien inaz, eta ni momentu hemen moderatzaile moduen nau, eta ez dut emon diskursurik. Orduan, mesedez, zuzendu, zure diskurso,
eta esan argita ia esaten duzun alkatetxatik edo gobernu taldetik. Bai, zuzentzen dut barkatu, esan nahi nun, hori, desde la alcaldía o desde el equipo de gobierno, baina da, desde el equipo de gobierno. Herriaren eskubidea. Bueno. Sí, es Herriaren Eskubidea, Independiente y Podemos. Nunca lo hemos negado. ¿Que Podemos está pidiendo nacionalizar sectores estratégicos? ¿Una empresa nacional de energía? La respuesta es no, por parte del PSOE. ¿No? Herriaren Eskubidea, Podemos e Independienteak. 3 en 1, o sea que, chica, pues el PSOE, como siempre ha estado ahí, pues no voy a entrar más en ese debate, porque es que no lleva a ninguna parte. Quien no quiere entender es porque no se entera de nada, básicamente. No hablamos de... O sea, también otro debate es si hablamos de soberanía o independencia. Es otro debate que si queréis podéis traerlo, porque está claro que el equipo de gobierno no puede traer ninguna moción, pero bueno, la oposición, a falta de traer propuestas concretas para este equipo de gobierno, pues puede presentar mociones perfectamente. Os ruego si podemos hablar tranquilamente de soberanía frente a independencia, más que nada porque en este pleno se han presentado 2 mociones de ciudadanía y 2 mociones del equipo de gobierno. Muy bien debe estar haciendo el PNV para que no se pueda instalar en ninguna parte y luego hablan de mejoras continuas. Que no ha lugar a este tipo de debates. Ostras, yo creo que nos metimos en política para hablar de política. Y si hablar de fraude en las eléctricas no es hablar de política, ¿de qué estamos hablando? Si confrontar 2 modelos políticos, uno como puede ser el ecosocialista con otro modelo derechoso, liberal, no es hablar de política, ¿de qué estamos diciendo? Si confrontar un modelo que quiere privatizar servicios públicos y contra otro que defiende los servicios públicos no es hablar de política, no sé qué estamos hablando. En el punto anterior se estaba hablando de que no era importante el transporte, que lo importante es recortar el tiempo de espera. Claro, porque como el PNV no está con la élite, porque se da por hecho que todo el mundo tiene un sueldo muy bueno, que todo el mundo tiene un coche para poder desplazarse y todo el mundo tiene un trabajo en el que o es autónomo o es empresario autónomo y se puede marchar, o es que su jefe o su jefa le puede dar permiso y no tiene miedo a perderlo por perder 3 horas de trabajo para irse a un médico. De eso estamos hablando. Son 2 modelos políticos completamente confrontados. Y aquí está claro que H. Bildu, Herriaren Eskubidea, Independiente y Podemos están apostando por una empresa nacional de energía, por apostar la soberanía energética descentralizada y que no esté en manos de unos pocos que hacen lo que les da la gana. Y el PSOE y el PNV están defendiendo a estas pequeñas oligarquías eléctricas porque al final es su camino y su carrera para tener sus puertas giratorias. De eso estamos hablando. Y eso es político. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bozkatzera pasatuko gara. 9. puntuaren alde. Herriaren Eskubidea eta Euskal Herria Bilduren botoak alde, kontra, PSE eta EAJaren botoak kontra. 10. puntora pasatu baino lehenago, beti lez, aukera emongo dut grupo politikoei mozioak aurkezteko, baina hori baino lehenau, irakurriko dut, 91 artikuloa, 4. atala, zelan erregistrau egiten dau ROFen. Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Dicho esto, talderen bat, deko gairen bat, aurkezteko urgentzia moduan eta ez dena sartzen eskariaren puntuan,
Ez badaude, orduan, 10. puntora pasatzen gara, eskaerak eta itaunak. Barkatu. Mozioa aurkeztu egin genuen, guretzat mozio bada, entzun dugu irakurritakoa, baina gero esaten diguzue ez ditugula moziorik aurkezten. Bai, mozioak aurkezten ditugu, baina alkatetzak naiz eta potestadea eduki mozio moduan eztabaidatzeko erabakia izaten da ez. Orduan erregu moduan aurkeztuko dugu, baina insistitzen dugu guretzat mozioak direla eta horrela eztabaidatu beharko litzateke. Halan da guztiz be, erregu moduan aurkeztuko dugu. Eskerrik asko. Bai, errego moduan tratatzeko geneukan, komentauko txut, badakizu bebai erregulatzen dela, rofen, zelan presidenta, nina zela, alkatie, ni egiten dut gai ordena, eta horretarako beti egiten dut idazkariaren asesoramiento juridikoarekin, eta bere asesoramiento holan esaten dau, ruegoa dela, eta ni guztiz ados, berarekin holan hartzen dugu. Orduan, ruego moduan, sartuko da 10. puntuan. Nahi baduzue, dekozue aukera presentatzeko, ruego moduan, eta gero debate zabalduko dugu. Bai, zeurie da. Eskerrik asko. Bai, ruego moduan aurkeztuko dugu. EAJak eta gazteok disfrutatzearen alde gaude, eta udalari dagokio gazteek modu seguruan disfrutatzeko aukerak ematea eta guztion arteko elkarbizitza bermatzea. Gainera, azken urte terdia oso gogorra izan da danontzat, sektore eta komunitate askotan izan du eragina. Eta gazteok ez gara alboan geratu, baina danok alkara amankomunean bizi garenez eta beraz danon arteko bizikidetza bermatu behar denez, udaletxeak bere esparruan dagokion erantzukizuna eman behar du. Irtenbidea ez da Durangoko plazak ixtea. Santanak ixteko erabakiak ez du arazoa konpondu eta ez da mezu argirik eman. Zarata eta sortutako eragozpenak gero eta handiagoak dira, eta ez dira gai hori errotik mosteko neurriak hartzen ari. Horregatik guk eskatzen dugu, segurtasuna eta garbitasuna indartzea, kontrola eta neurri zehatzak, eta udaltzaingoaren eskakizunak betetzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oin, turno zabalduko dugu. PSE. Bueno, vamos a debatir un punto que no es una cosa de Durango. En Durango nos afecta como a otros tantos municipios. De hecho, llevamos varios fines de semana viendo lo que está ocurriendo en Bilbao. Los botellones, pues está claro que atentan contra el derecho del descanso de los vecinos y en pandemia pues es más grave aún porque se están saltando las recomendaciones sanitarias y siendo insolidarios con el resto. Incluso obligando a poner servicios especiales de limpieza. Para nosotros eso pues no tiene justificación. Sabemos que excede muchas veces que excede la competencia del ayuntamiento, pero cuando hay falta de civismo, la educación y el respeto a las normas, los departamentos e instituciones deben entenderse. Sabemos también que es complicado, que en nuestra sociedad el tema beber es algo que está muy arraigado y que debemos hacer una profunda reflexión sobre el modelo de ocio que tenemos y que deseamos. Pero bueno, es verdad que eso es más a largo plazo y ya necesitamos más medidas a corto plazo. También está claro que la solución de cerrar Santana y con ello que 2 bares tuviesen que quitar su terraza a las 10:30, pues hombre, una medida muy justa no consideramos que fue. Aquí necesitamos implicarnos todos, familia, policía, instituciones, jóvenes, y no es fácil. Y será necesario mucha pedagogía y mucha prevención. Además, en Durango se nos da la casualidad de que en un futuro muy cercano nos vienen los no San Faustos y que puede ser que encima las restricciones se relajen. Entonces, nosotros lo que creemos es que se deben de tomar el equipo de gobierno las medidas cuanto antes. Esperemos que no nos enteremos por un bando y que nosotros siempre, como hemos hecho hasta ahora, intentaremos hacer nuestras aportaciones a esas medidas que se propongan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. EAJ. Bueno, creemos que el equipo de gobierno no está garantizando la seguridad y la adecuada convivencia. No vale echar la culpa o hablar de otros casos, echar balones fuera. Creemos que hay que asumir responsabilidades
todo lo que pedimos son competencias de este ayuntamiento y pensamos que es el momento de reforzar tanto la presencia de la Policía Municipal como la limpieza y enviar a la ciudadanía un mensaje de respeto mutuo y convivencia, teniendo en cuenta que se nos acercan las fechas de No San Faustos y posteriormente también tendremos la celebración de la Soca. Respecto a la Policía Municipal, mencionar que no vemos la ubicación actual el sitio más adecuado y sobre todo teniendo en cuenta que las instalaciones provisionales carecen de condiciones de seguridad apropiadas, los agentes están en una situación bastante precaria y bueno, nos consta que los propios municipales se están quejando. Está claro que es un problema de la sociedad en general, no solo pasa aquí, pero la institución más cercana, en este caso el ayuntamiento, tiene una responsabilidad sobre la seguridad, limpieza, control, ordenación y gestión para la estabilidad en la convivencia. Es el ayuntamiento a quien le concierne asegurar la tranquilidad y el bienestar a la ciudadanía y esas acciones de responsabilidad no se solucionan cerrando una plaza o dos. Eskerrik asko. Herriaren eskubidea. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, voy a hacer, antes de comentar lo que iba a comentar, voy a hacer una pequeña reflexión que me ha sorprendido, que es que ponen en duda la seguridad y la situación de la Policía Municipal a día de hoy. La Policía Municipal está allí porque cuando entramos en 2019 se había cumplido el plazo para solucionar los problemas de seguridad laboral que había en las instalaciones en las que estaban y el PNV no había hecho nada, absolutamente nada. Y cuando entramos, trabajándolo con ellos, les hemos dado un proyecto y una seguridad de que van a tener unas instalaciones dignas y seguras. Bueno, dicho este apunte, me van a permitir que tire de citas de gente que sabe bastante sobre el tema para este fenómeno que tenemos. Y empezando por el fenómeno de los botellones era lo esperado. Estamos saliendo de una pandemia y la gente joven lo ha pasado muy mal. Hay ganas de salir y olvidarse. Y una de las consecuencias son los botellones que solemos ver. No nos olvidemos que en los años 90 se bebía igual o más que en la actualidad. En la prevención de las adicciones no solamente basta con la información, sino que hay que formar y educar y sobre todo hacer pensar a la gente joven en las consecuencias. Cuando piensen en las consecuencias puedes empezar a conseguir minimizar sus efectos. No hemos tenido los problemas que han tenido en otros pueblos, desórdenes públicos, de agresiones, etc. Hay gente que piensa en soluciones rápidas. Las soluciones rápidas en prevención es imposible conseguirlas. Tenemos que fijarnos en lo que subyace, las causas que hay debajo. Si entramos en las causas será más lento, pero probablemente conseguiremos reducir las consecuencias. No prohibiendo, porque la prohibición en la adolescencia es una forma de alentar estos actos. Hay que entender el problema para poder llegar a la solución. Y digo que estos son citas porque estas valoraciones las ha hecho recientemente Vicente Fernández, médico especialista en adicciones y responsable técnico durante los últimos 30 años del Servicio de Prevención de Adicciones de la Mancomunidad de Durango. Por nuestra parte, poco más tenemos que añadir. Las administraciones, obviamente, tenemos que realizar los esfuerzos que estén en nuestras manos en este sentido y desde el Ayuntamiento de Durango ya hemos comenzado. Y esker. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. Bai. Vivimos en una sociedad en la que usamos el alcohol para casi todo. Para celebrar nuestras alegrías o para ahogar nuestras penas. Tenemos la cultura del alcohol integrada. Los adultos tenemos chocos para beber, comer, celebrar con familiares o amigos. Tenemos la cultura del bar y socializamos bebiendo. Es el modelo de ocio que hemos aprendido y que estamos trasladando. Estamos acostumbradas a beber en bares, en la calle, en las terrazas, a cualquier hora y hasta altas horas. Todas las celebraciones las hacemos alrededor de una mesa con comida y bebida, de un poteo previo y de cubatas posteriores. Y a nadie le alarma ni le sorprende. Esto lo hacíamos antes de la pandemia y durante, en mayor o menor medida, lo hemos podido seguir haciendo los adultos. En nuestras casas, con vermús virtuales, en las terrazas toda la tarde sentadas sin moverse. Después nos han abierto los chocos, ahora se amplían los horarios de hostelería y finalmente se han abierto los locales de jóvenes, que han sido los últimos y los olvidados.
Nos sorprendemos ahora del fenómeno del botellón. Es cierto que se ha acrecentado. Antes era más puntual y este verano se ha exponenciado. Pero no son más que las consecuencias de nuestro modelo de cultura, de nuestro modelo de ocio y de socializar. No se trata de criminalizar a la juventud ahora, cuando en realidad son las víctimas de este modelo de sociedad que hemos creado. Lo han tenido todo prohibido, no han podido socializar, no han tenido sus espacios de ocio hasta hace 2 días, no tienen tanto poder adquisitivo como los adultos y evidentemente han buscado sus soluciones para juntarse, socializarse, divertirse o ligar. No se les quiere en Suachola, en Santana, en Tavira, en ningún lado. Pero hay que recordar que son nuestras hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas. Ensucian y hacen ruido, sí. También los adultos lo hacemos en las terrazas todos los días y los fines de semana. Ensuciamos y bastante, y hacemos bastante ruido también. Nos preocupa que se juntan y que no se guarden las distancias por el COVID. Los adultos hacemos lo mismo en el interior de bares, restaurantes, chocos o terrazas todos los días, cuando nos quitamos la mascarilla nada más sentarnos. Nos preocupa el ruido y la suciedad que se genera en los botellones, sí. Y también nos preocupa el contacto temprano que se tiene con el alcohol y con otras sustancias por parte de los adolescentes. Y esto mismo nos trasladan las familias cuando nos hemos juntado recientemente con ellas. Sobre esta preocupación, una reflexión. ¿Cuál está siendo el trabajo en materia de drogodependencias y de educadores sociales de la Mancomunidad, en la que los ayuntamientos del Duranguesado tenemos delegada la competencia? Recientemente, y aprovechando la coyuntura, la presidenta de la Mancomunidad salió en prensa diciendo que se iban a poner mesas informativas sobre drogodependencias. Nada novedoso, ya que estas mismas mesas anualmente se vienen colocando en los municipios en las fiestas. ¿Colocar un único día una mesa es la solución? ¿Esa es la solución que se plantea? ¿Ese es todo el trabajo que se pretende hacer con nuestros jóvenes? ¿A qué se destina el dinero que los municipios le damos a la Mancomunidad para esta competencia? Llevamos años solicitando una intervención socioeducativa, ir más allá de una mesa informativa, un día en fiestas, un día al año en fiestas. Educadores de calle, estar con los jóvenes, trabajar con ellas, con ellos, buscar soluciones y alternativas con ellos y con ellas. Pero por desgracia no hemos obtenido ninguna respuesta. Les pedimos más implicación y más responsabilidad a la Mancomunidad y a no quedarse una vez más mirando los problemas tras la barrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txanda, nahi baduzue. Bai. Bueno, habéis hablado de la Mancomunidad. En mi primera intervención precisamente hablo de no echar balones fuera, de que este ayuntamiento tiene capacidad y competencias para gestionar y vuestra respuesta es la Mancomunidad. Pues bueno, pues desde la Mancomunidad ya se lleva a cabo una importante labor de concienciación en relación al alcohol, has comentado tú, Iker, y bueno, hay un programa específico y bueno, tanto en Durango, Iurreta, Elorrio, en diferentes municipios se está llevando a cabo. Bueno, pues como he comentado antes, yo creo que es el momento de que asumáis responsabilidades y sobre todo en este asunto, que tenéis competencias y herramientas para poder llevarlo a cabo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Herrien eskubidea. Bueno, en primer lugar, aclarar que las competencias, como ha dicho Iker, están delegadas en la Mancomunidad, por eso se ha nombrado. Entonces, las competencias, si están delegadas, me parece, no sé, hace un momento estabais criticando que se presentara aquí algo que compete a otra administración. Pero bueno, también me sorprende que critiquéis el cierre de la plaza cuando el mismo Aburto está diciendo que está dispuesto a cerrar Doña Casilda. No sé, algunas medidas os pueden parecer muy mal aquí, pero os parecen muy bien en otro sitio. Pero sobre todo me sorprende que de todo lo que he dicho sigamos con las medidas cortoplacistas, pese a que vuestros propios expertos os están diciendo que las medidas cortoplacistas no van a ningún lado.
Y si seguimos con eso, es que no habéis entendido absolutamente nada. Mila esker. Eskerrik asko, Euskal Herria Bildu. No puedo más que asombrarme y tener que recalcar lo que ya ha comentado el compañero René Escudea. Es que está la competencia delegada. Puede negarlo todas las veces con la cabeza, pero la competencia en materia de drogodependencias de este ayuntamiento y del resto de ayuntamientos de la comunidad está delegada porque está dentro del área de acción social. Está delegada la intervención social. Entonces, no me diga que no está, que escurrimos el bulto, porque para eso está delegada la competencia y para eso se da un dinero anualmente a la mancomunidad, para que haga las tareas que se le delegan, y no para que haga otras cosas, como el tema de los bidegorris, que no tiene competencia delegadas. Ya que queremos escurrir y lanzar cosas que no nos competen, pues ahí van los bidegorris también. Tenemos claro que la solución no pasa por la represión o por el modelo policial del que hace gala su partido, el PNV. Entrar a repartir porrazos y bolazos. No es el modelo que creemos, porque, como decimos, no es la solución. Apostamos, como comentábamos, por educadores sociales de calle, por educar y por trabajar con la juventud y con toda la sociedad en general, ya que no es un problema de los jóvenes únicamente, como nos quieren hacer creer. Es un problema del modelo de sociedad. El último estudio de la juventud vasca realizado por el Gobierno vasco en 2020 ni siquiera menciona el botellón. Y el último informe sobre adicciones de Euskadi es del 2017. Si no estudiamos y analizamos la realidad o simplemente la ocultamos, difícilmente podremos solucionar nada. La solución creemos que pasa por implementar los medios, por construir otros modelos de ocio y de cultura del alcohol, por dar alternativas a la juventud, pasa por hacer un trabajo como sociedad y analizar qué es lo que queremos. Y eso ha de ser impulsado por las autoridades y por los entes públicos con materia en ello, con competencia en ello, para construir otros modelos de ocio, como decía. Otros países europeos, en este sentido, ya han hecho cosas. Y asimismo está, para trabajar esta problemática, y asimismo también se lo está analizando Cataluña. ¿Y Euskadi? ¿Qué se está planteando sobre esta situación en general? ¿Cuáles son los modelos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las soluciones? Si la solución del PNV es pegar a sus hijos con la ertzaintza o los propios ertzaintzas que aporreen a sus hijas en el próximo botellón en Pozas o Doña Casilda, seguirá fracasando con la juventud y con la sociedad vasca. ¿Os habéis planteado escuchar a vuestros hijos e hijas y a la juventud de Euskal Herria? Nosotras hemos hablado con las jóvenes y con los jóvenes, con los vecinos de las zonas afectadas, con las AMPAs, con los elkartes que trabajan con infancia y juventud, para escucharles y tratar de trabajar con ellos las problemáticas. Y volveremos a quedar todas las veces que haga falta, para analizar la situación y buscar soluciones compartidas. Algunas ya las vamos a implementar, pero las verdaderas soluciones han de pasar por el trabajo de la sociedad, por un trabajo conjunto, liderado, como decía, por las instituciones públicas. Por ello, tendemos la mano al Partido Nacionalista Vasco y al PSE para que inicien en las comisiones de trabajo en el Parlamento, para buscar entre todas y todos una sociedad, una solución, una mejor convivencia y una mejor sociedad. Eskerrik asko. Me gustaría tomar parte por alusiones en base sentitzen- al reglamento, al ROC, el Mireia, artículo ez dekozu 94.1b. alusinak, Mireia, Bai izan da barkatu, alusioa, Ninas eta eskatuko nuke Ninas mesedez presidenta eta ez parte dizutemon hartzea. hitza. Mesedez. Nahi dut Ez dizutemon hitza. nahi dut aktan Ez jasotzea dizut emon mesedez, hitza. ez daukadala Mireia. hitzik alusioetatik erantzuteko. Mireia, ez dizutemon hitza. Baina nahi dut aktan jasotzea Bien, mesedez. baina ez dizutemon hitza, ez dozueku euki alusiorik, Barkatu, bazu bai hemen egon da zinegotzi alusioa. moduen zauz, eta ez dozu euki, mesedez, konportamentu hori ez da, ni uste dut, espero dena, zinegotzi batetik eta batez ere, zara zure partidoren bozera mailea, mesedez, konportau. Ni, presidenta moduan, ez Errespetu badizut bardina emoten eskatzen dut, hitza, mesedez, nik ere. ez badizut emoten Guretzat hitza, danontzat, Mireia, eskerrik badakizu ezin duzula hartu. Mesedez, zabiz konportatzen ume bat moduen. Bale? Bien, jarraitzen dugu osoko bilkurarekin.
10. puntuarekin gaude, ruegos y preguntas. Azkenengo osoko bilkuran, uztailekoa, 2 galderak egon ziren eta orain erantzungo dira. Hitza emoten dizut, bat, Ane erantzungo dau, Ane hitza zurea da. Eskerrik asko, arratsaldeon edo gabon danoi, azkenengo plenuen tabirako igerilekoen inguruko galdera bat egin zan, eta, ja, udie pasoiaku, piztinaken itxi doguz, eta bere egunien sortutako edo egokitu biherrekuek egokitu gendu zen, eta emondako zerbitzu esposi gauz, udie ondo joen da, eguraldi lagun ez dugun eukinarren. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste galdera, Julianek erantzungo dau, Julian hitza zeurea da. Vale, como he contestado ya 2 veces en Comisión de Ciudadanía con respecto a los talleres culturales, comentar un poco, cogiendo las palabras que la secretaria del Ayuntamiento, Teresa, ha comentado sobre cuál es el procedimiento con respecto a las licitaciones, que son los técnicos correspondientes los que las desarrollan. Con respecto a los talleres, la decisión política de regularizarlos después de décadas en situación irregular se tomó y está en la fase de que el técnico correspondiente elabore los pliegos acordes con la legalidad para que puedan llevarse a contratación, iniciar el procedimiento ordinario y poder sacar la licitación lo antes posible. En cuanto tengamos las fechas más concretas, os comunicaremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurko galderak. PSE. Arratsaldeon berriro. Hemos asistido a un pleno que tenía 10 puntos, en los cuales, si dejamos de lado las que no son gestiones municipales, es decir, las mociones o los puntos 3 y 4 que han sido debidos a un error, nos encontramos con un único punto, el punto 5, que hace referencia a la gestión del ayuntamiento. Después de que el último pleno ha sido hace 2 meses, queríamos preguntar si es a esto a lo que este equipo de gobierno denomina una buena gestión. Y la segunda pregunta es que se ha mencionado, y es verdad, que se han hecho ciertas dinamizaciones en la Plaza del Mercado, se han hecho ferias, se han puesto manteles nuevos, entonces queríamos los datos que, como consecuencia de esas dinamizaciones, en cuanto incrementa el número de personas y las compras realizadas. Eskerrik asko. Beste galderaren bat. Bai, gabon berriro. Ekainak 25ean udaletxeko saretan eta prentsan agertu zen Gareko Jauregian Euskaldunon etxea proiektua estrategikoa egitearen proposamena. EAJ egun berdinean proiektu estrategiko horren txostenaren kopia bat eskatu zuen, eta handik eta batetara, uztaileko 22an gogorapen gisa berriz ere egin zuen eskaera. 3 hilabetea pasatu dira eta ez dugu Euskaldunon etxearen txostena jaso. Galdetu nahi dugu, zergatik atzerapen hori eta noiz jaso ahalko dugu proiektuaren txostena, hori alde batetik. Bigarrenik, hil honetan, regintzako batzordan teknikari komentatu beban udako kurtsoen matrikulazioan, erabiltzaileek behin-behineko bulego bat bota dutela faltan, hau da, kurtsoekiko informazioa, kontsultak eta metodologia egiteko orduan hartu emon zuzena aukiteko leku bat. Lehen, Pinondon santoki hori. Aurreikusten da, herritarrek eskatzen duten gazte edo informazio bulego hori beste toki batean zabaltzea? Eskerrik asko, Gabon. Eskerrik asko, apuntaute dau, beste galderaren bat. Mireia, esaten dizut, ez bada galdera, ez dizut onartuko beste interbentzioren bat. Galdera bat planteatu nahi dut. Aldut? Galdera bai. Eskerrik asko. Durangaldeko mankomunitateak onartu zuen adikzio plana 2019-2023 eta ordezkari guztiek, baita Durangoko udalekoek, onartu egin zuten. Zergatik ezen inolako proposamenik egin eta zergatik alde bozkatu zen arazoak ikusten baldin baziren. Eta bestea, zergatik azken herritarren batzordean, Durangaldeko mankomunitateko herritarren batzordean, adikzioetako plangintza aurkeztu zenean urrengoko hilabeteetarako eta udal gobernuko taldea herritarren batzordeko kidea izanik, zergatik etzen inolako eragozpenik jarri eta zergatik etzen inolako galderarik egin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Datorren osoko bilkuran... Markatu galdera bat egin nahi dut. Bai, lasai, lasai. Pentsatu dut ja amaitzen zeudela. Ez. Eskatuko nuke errespeto pizka bat presidentari mesedez,
Oraindik ez dut bukatu, ni bakarrik nijoan esatera, urrengo osoko bilkuran erantzungo direla erantzun horiek. Emoten zen, nahi zuela, oin erantzutea, eta ni esan nahi nuen urrengo osoko bilkuran erantzunten ditugula. Bai, orduan, beste galderaren bat. Bai, eskerrik asko. Quería preguntar por el servicio del SAC y en concreto por el tiempo de espera que se está dando últimamente y sobre todo teniendo en cuenta que ha habido un periodo en que las citas se están dando a la semana y en concreto ha coincidido con el periodo de tramitación de las ayudas de Gobierno vasco de la hostelería, en las cuales, como bien se conoce, pues estas personas, en función de la existencia de presupuesto y de en qué momento hacen la solicitud, pues es súper importante hacerlo con mayor celeridad, porque en este sentido los durangueses que quieren acceder a estas ayudas se han visto perjudicados por el hecho de que las citas se dan a una semana y no se ha podido acceder con la misma celeridad que en otros municipios a la emisión de los certificados y demás. Gracias. Ni bakarrik argitzearren zer esan nahi dozu, ventanilla única moduen aurkezteko edo aurkezteko hemen eskatzeko? Peticiones a este ayuntamiento. A este ayuntamiento, vale, eskerrik asko. Beste, kendu mesedez? Oso ondo. Beste galderaren bat? Eskerrik asko etortzearren eta hurrengo osoko bilkura arte. Recording stopped.